Hola y bienvenidos de nuevo. Esta noche, vamos a retroceder muy atrás en el tiempo hacia un mundo a la vez familiar y totalmente ajeno. Imagina un planeta envuelto en frío, donde enormes capas de hielo se extendían a través de los continentes, donde animales gigantes vagaban por praderas heladas y donde nuestros propios antepasados se acurrucaban junto al fuego, tallando herramientas e historias en hueso y piedra. Esta es la edad de hielo. No un solo momento, sino una era que duró millones de años, moldeando la Tierra que conocemos hoy de maneras que aún estamos descubriendo. Antes de empezar, tómate un momento para acomodarte. Tal vez estés escuchando tarde por la noche con el murmullo tranquilo del mundo a tu alrededor. Tal vez solo tengas curiosidad, buscando un lugar tranquilo para dejarte llevar mientras aprendes. De cualquier manera, hagamos de esto un viaje lento, uno en el que no necesites apresurarte ni seguir el reloj. Porque aunque la edad de hielo fue fría, se movió a un ritmo tan gradual que pasaban vidas enteras sin que nadie notara que el mundo estaba cambiando. Lo primero que hay que entender es que la edad de hielo no fue solo una larga congelación. Fue un ciclo, un ritmo de periodos glaciares fríos e intervalos más cálidos entre ellos llamados interglaciares. El clima de la Tierra osciló hacia adelante y hacia atrás durante decenas de miles de años, impulsado por cambios sutiles en la órbita del planeta, su inclinación e incluso la forma en que se tambalea como un trompo giratorio. Estos cambios en la luz solar remodelaron el mundo tan completamente que los océanos retrocedieron. Se elevaron puentes terrestres y ecosistemas enteros iban y venían como mareas en una escala mucho mayor. Pero no empecemos aún con la ciencia. Imagina primero el mundo en sí. Estás de pie en lo que algún día será el norte de Europa, o Norteamérica, o Siberia. El horizonte no está lleno de ciudades ni de bosques. En su lugar, hay un muro de hielo, de cientos de metros de altura, que se extiende más allá de donde alcanza la vista. El aire es afilado, seco y cargado con el olor de la nieve. Y sin embargo, a pesar del frío, el paisaje no está muerto. En las llanuras heladas vagan manadas de mamuts lanudos, sus colmillos curvados brillando débilmente en la luz pálida. Perezosos gigantes recorren la tierra en las Américas, mientras que gatos dientes de sable se agazapan bajos en la hierba, sus músculos tensos, sus largos dientes captando la luz como marfil pulido. Más al sur, donde el hielo nunca llegó, todavía hay bosques y ríos. Y en esos bolsillos más cálidos, los humanos encuentran formas de sobrevivir. Siguen a las manadas, cazan con lanzas de punta de piedra y se reúnen alrededor del fuego para compartir el poco calor que el mundo permite. No saben que viven en lo que ahora llamamos la edad de hielo. Para ellos, es simplemente la vida. Y esto es lo extraño del pasado profundo. No era un páramo congelado de polo a polo. Mientras los continentes del norte estaban bloqueados bajo el hielo, el Ecuador seguía siendo lo bastante cálido para que existieran selvas y desiertos. La vida se adaptó. Se movió. Perdura. La Tierra durante la edad de hielo no solo era más fría, era más salvaje, más aguda y llena de contrastes. La historia comienza mucho antes de que los humanos entraran en escena. Durante millones de años, nuestro planeta ha alternado entre períodos fríos y cálidos, cada uno dejando marcas en la piedra y el suelo. Los científicos han reconstruido esto a partir de pistas escondidas en núcleos de hielo perforados profundamente en la Antártida y Groenlandia. Capa por capa, estos núcleos atrapan diminutas burbujas de aire antiguo, dándonos un registro de cómo era la atmósfera hace cientos de miles de años. Gracias a ellos, sabemos que la edad de hielo no llegó de golpe. Entonces, avanzó sigilosamente, los glaciares avanzando lentamente, luego retrocediendo, luego avanzando de nuevo como una marea moliendo la roca hasta polvo. A medida que el hielo crecía, remodelaba la tierra debajo de él. Las montañas fueron talladas en picos dentados. Los valles se profundizaron. Enormes rocas fueron empujadas por el paisaje como guijarros dejados atrás, cuando los glaciares finalmente se retiraron. Incluso ahora, si caminas por partes de Canadá, Escandinavia o el norte de Estados Unidos, todavía puedes ver estas marcas, lagos excavados por el hielo en movimiento, valles en forma de U que cuentan de glaciares hace mucho desaparecidos, y rocas transportadas cientos de kilómetros desde donde se formaron originalmente. Pero no solo cambió la Tierra, los océanos bajaron más de 100 metros cuando el agua quedó atrapada en las capas de hielo. Continentes enteros se hicieron más grandes. Asia y Norteamérica se unieron por un puente terrestre que ahora llamamos Beringia, una autopista congelada a través de lo que hoy es el estrecho de Bering.
Este puente no solo moldeó la geografía, moldeó la historia. Permitió que humanos y animales migraran entre continentes, difundiendo la vida por todo el mundo de maneras que resonarían durante miles de años. Imagina estar de pie en ese puente. El viento corta la tundra abierta, llevando nieve que nunca termina de asentarse. Manadas de caribúes y mamuts se mueven en líneas constantes, pastando en la hierba escasa y seca que de alguna manera sobrevive aquí. Lobos los acechan a distancia, su pelaje grueso contra el frío. Y siguiéndolos, pequeños grupos de humanos avanzan, envueltos en pieles, su aliento rizando el aire. Cada paso que dan los acerca a un nuevo mundo. Lo notable es cuán interconectado estaba todo. Cuando el hielo crecía, la tierra se secaba porque tanta agua del planeta quedaba bloqueada en los glaciares. Los desiertos se expandían y la gran selva tropical se encogía. Donde antes había un verde interminable, ahora había llanuras abiertas que se extendían por millas. Este vasto entorno estepario, el Mammoth Steppe, como a veces lo llaman los científicos, cubría gran parte de Europa, Asia y Norteamérica. Era duro, pero estaba lleno de vida. Hogar de vastas manadas de animales herbívoros que podían sostener tanto a depredadores como a los primeros cazadores humanos, lo bastante valientes para seguirlos. Sin embargo, a pesar de su escala y severidad, la edad de hielo no era inmutable. Cada decenas de miles de años, el hielo se retiraba, las temperaturas subían y el planeta volvía a reverdecer. Los ríos se hinchaban, los bosques regresaban y la gran pradera se encogía. Estos periodos más cálidos no duraban para siempre. Inevitablemente, los glaciares avanzaban de nuevo, lentos pero implacables, hasta que el mundo se congelaba otra vez. Fue durante uno de estos intervalos más cálidos cuando los humanos comenzaron a florecer, aprendiendo a moldear la piedra en hojas, a pintar sus vidas en las paredes de las cuevas y, finalmente, a salir del mundo de la edad de hielo por completo y entrar en lo que ahora llamamos historia. Aún así, las huellas de esa era congelada nunca desaparecieron. Las vemos no solo en la Tierra, sino en nosotros mismos. Nuestras migraciones, nuestros mitos, incluso nuestros cuerpos todavía llevan rastros de ese tiempo. Y para entender verdaderamente la Tierra en la que vivimos ahora, tenemos que regresar a ese mundo helado para ver moverse el hielo y vagar a los grandes animales y recordar que el mundo ha sido muchas cosas antes de convertirse en este. Y así, sigamos caminando hacia el frío. El viento se levanta y el horizonte es blanco de nieve. Pero hay más por ver porque esto es solo el comienzo y la edad de hielo tiene mucho más para mostrarnos. El frío no llegó de repente. Se deslizó sobre la Tierra en olas lentas y silenciosas, tan graduales que ninguna vida humana podía haber sentido el cambio. Pero a lo largo de miles de años, la transformación fue imparable. Comenzó con pequeños cambios en la órbita del planeta, inclinaciones y tambaleos tan leves que parecerían insignificantes para cualquiera en el suelo. Sin embargo, estos movimientos sutiles cambiaron cuánta luz solar llegaba a las partes del norte del mundo. Y poco a poco, los veranos se enfriaron. La nieve que antes se derretía cada año comenzó a quedarse. Y con el tiempo esa nieve persistente se endureció en hielo. Es casi imposible imaginar cuán diferente se veía el mundo antes de que comenzara esa transformación. Gran parte de los continentes del norte eran verdes, cubiertos de bosques y llanuras abiertas. Los ríos corrían libremente y los animales pastaban por tierras que hoy solo conocemos como tundra helada. Pero a medida que pasaban los siglos y cada verano no lograba borrar las nieves del invierno anterior, comenzó una acumulación lenta, capa tras capa, año tras año, hasta que la nieve se comprimió bajo su propio peso y se convirtió en hielo. A partir de esos comienzos crecieron los primeros glaciares, y una vez que comenzaron a moverse, nada pudo detenerlos. Las grandes capas de hielo no aparecieron simplemente, avanzaron como ejércitos, pulgada a pulgada. En su punto máximo, estos glaciares eran tan masivos que enterraron paisajes enteros, tragándose montañas y valles por igual. La capa de hielo laurentino se extendía por gran parte de Norteamérica, cubriendo Canadá y llegando profundamente a lo que ahora es Estados Unidos. En Europa, la capa de hielo fennoscandiana cubría Escandinavia y empujaba hacia el sur, remodelando la Tierra con su peso aplastante. En el hemisferio sur, incluso las tierras altas de Sudamérica y Nueva Zelanda llevaban sus propias coronas heladas. El aire mismo cambió a medida que el mundo se enfrió. Cuando tanta agua quedó atrapada en hielo, los océanos cayeron,
exponiendo extensas franjas de tierra que antes habían estado ocultas bajo las olas. Los vientos azotaban las llanuras abiertas, llevando polvo por cientos de millas, depositándolo en capas gruesas que todavía yacen enterradas bajo el suelo, en partes de China y el medio oeste estadounidense. En estas condiciones secas y ventosas, los bosques se marchitaban, las praderas se expandían, ecosistemas enteros se desplazaban hacia el sur en busca de calor. Pero la Tierra no es una máquina simple. Su clima siempre ha sido el resultado de muchas fuerzas trabajando juntas. Y aunque los cambios orbitales iniciaron el proceso, no estuvieron solos en moldear la edad de hielo. Las erupciones volcánicas enviaron ceniza y gas al cielo, oscureciendo la luz solar y enfriando aún más la atmósfera. Los océanos también desempeñaron su papel cuando las corrientes cambiaron y encerraron más calor en las profundidades. Con el tiempo, este bucle de retroalimentación de enfriamiento se reforzó hasta que el planeta se asentó en un estado muy diferente al que conocemos hoy. Aún así, incluso en este mundo congelado, la vida perduró. Las plantas se adaptaron al frío, extendiéndose por los bordes de los glaciares, mientras que pastos resistentes colonizaban las vastas estepas. Los animales lo siguieron, mamuts lanudos y mastodontes, con sus pesados abrigos y gruesas capas de grasa adecuadas para los vientos amargos, vagaban en enormes manadas. Bisontes, bueyes almizcleros y renos recorrían las llanuras abiertas, pastando sin cesar en la tundra seca. Los depredadores también prosperaban. Gatos dientes de sable acechaban en las sombras de las praderas, mientras manadas de lobos terribles seguían a las manadas a través de la nieve. Y más allá de los grandes animales, estaban los supervivientes más pequeños. Zorros corriendo entre montículos de nieve, aves migrando por rutas antiguas, roedores excavando en la tierra helada. Cada ser vivo talló su nicho, moldeado por un mundo donde las reglas de la supervivencia eran duras pero constantes. Los humanos entraron en este escenario mucho más tarde, pero incluso antes de su llegada, la edad de hielo ya había dejado su marca en la Tierra. A medida que los glaciares se expandían, excavaban profundas ranuras en la tierra, triturando roca y moliéndola en polvo fino. Cuando el hielo se retiraba, dejaba tras de sí un paisaje crudo y nuevo, salpicado de lagos y ríos formados por el agua del deshielo. En algunos lugares, dejaba enormes montones de piedra y grava, las ruinas de su largo y lento avance. Estos no eran solo cambios en el paisaje, eran los cimientos del mundo sobre el que caminamos ahora. En muchos sentidos, este periodo fue a la vez violento y silencioso. Los glaciares se movían con fuerza implacable, pero su progreso era casi invisible en la escala de una sola vida humana. Las montañas se inclinaban bajo su peso, pero un animal podía vivir toda su existencia a la sombra de ese hielo, sin verlo moverse ni una pulgada. Esa es la escala del tiempo profundo, donde el drama de la Tierra se despliega en incrementos demasiado lentos para que un solo par de ojos lo vea, y sin embargo deja marcas que duran millones de años. Si hubieras estado al borde de uno de esos primeros glaciares, lo habrías sentido. No como se siente una tormenta o una ráfaga repentina de viento, sino en la quietud pesada del aire, el leve gemido del hielo desplazándose y la interminable quietud de un horizonte congelado. El cielo sería pálido y seco, el sol bajo, la tierra silenciosa excepto por el crujido distante del hielo mientras avanzaba. Pero esto era solo el comienzo. Con el tiempo, el frío se profundizó, los glaciares se hicieron más grandes, y el mundo entró en uno de los periodos más dramáticos de su historia. Sin embargo, este planeta helado no estaba muerto. Estaba cambiando, moldeando la tierra, los mares y, finalmente, el destino de los humanos que aprenderían a sobrevivir en él. Y así, se preparó el escenario. Un planeta envuelto en hielo. Un paisaje tallado por fuerzas demasiado vastas para ver. Y un mundo donde sobrevivir significaría adaptarse de maneras que ninguna criatura había enfrentado antes. Desde este escenario helado, la historia de la edad de hielo realmente comenzaría, un lento paso a la vez. Cuando el hielo gobernaba la Tierra, no era solo la Tierra la que parecía inmensa. Las criaturas que caminaban sobre ella eran distintas a cualquier cosa viva hoy. Esta era una era de gigantes, moldeada por un mundo a la vez implacable y vasto, donde el tamaño mismo era una estrategia de supervivencia. Estar en ese mundo habría sido sentirse pequeño sin importar quién o qué fueras. Las grandes manadas llegaron primero. Imagina una llanura interminable, fría y azotada por el viento, pero viva con movimiento.
Los mamuts lanudos marchaban en largas líneas, sus abrigos desgreñados ondeando como cortinas de pelo grueso, sus colmillos curvados barriendo el aire mientras excavaban en la nieve en busca de hierba. No eran bestias solitarias raras, se reunían en grupos de docenas, a veces cientos, moviéndose a través de la estepa en busca de alimento. Sus huellas se hundían profundamente en el suelo congelado, trazando senderos que se extendían por millas. Junto a ellos vagaban los mastodontes, primos más robustos de los mamuts, con patas más cortas y colmillos más rectos, adaptados al bosque mixto que se aferraba a los bordes de las llanuras glaciares. Arrancaban ramas y cortezas con determinación constante, dejando la tierra desnuda mientras se movían de un parche de árboles protectores al siguiente. Pero los mamuts y mastodontes eran solo parte de este desfile helado. Las propias praderas estaban vivas con bisontes. Sus pesados hombros y grueso pelaje los protegían contra el viento cortante. Los bueyes almizcleros, bajos y anchos, se agrupaban en círculos defensivos apretados cuando los depredadores se acercaban. Los renos, antepasados de los caribúes, migraban sin cesar, sus pezuñas golpeando el suelo duro en un ritmo tan antiguo como los propios glaciares. Los depredadores los seguían. Lobos terribles merodeaban los bordes de las manadas, más grandes y fuertes que sus descendientes modernos, sus dientes construidos para triturar huesos. Los gatos dientes de sable, con sus largos colmillos curvados, acechaban entre los arbustos escasos, listos para abatir presas muchas veces su tamaño. Incluso los leones de las cavernas, más esbeltos pero casi el doble del peso de los leones actuales, recorrían las estepas cazando en grupos coordinados que podían desafiar incluso a las presas más formidables. Y alzándose sobre este mundo ya duro y dramático, estaban los propios glaciares. Estos ríos titánicos de hielo se alzaban a la distancia como muros congelados, sus caras escarpadas fracturadas con profundas grietas azules. Se movían lentamente, pero su presencia era imposible de ignorar. El aire cerca de ellos llevaba un frío que atravesaba hasta el pelaje más grueso. Cada crujido del hielo desplazándose resonaba por millas, un sonido profundo que recordaba a cada ser vivo el poder que yacía justo fuera de su alcance. Sin embargo, a pesar de su dominio, los glaciares no eran estáticos. Avanzaban y retrocedían, moliendo los continentes, arrasando el suelo y remodelando el mundo debajo. Donde pasaban, dejaban tras de sí piedra desnuda, raspada limpia por su peso lento e implacable. Tallaban valles que luego se llenaban de ríos y lagos. Creaban acantilados y crestas que moldeaban las rutas migratorias de los animales, obligándolos a nuevas tierras y, al hacerlo, creando nuevas oportunidades para los depredadores que los cazaban. A la sombra de esos glaciares, la vida persistía. Se adaptó de maneras que hoy parecen casi imposibles. Muchos de los grandes animales de la edad de hielo llevaban gruesas capas de grasa bajo la piel, aislamiento contra el frío amargo. Sus abrigos eran densos, no solo pelaje, sino capas internas de lana tan fina que atrapaba el calor cerca de la piel. Incluso su sangre era diferente. Algunas especies evolucionaron la capacidad de circular el calor de manera más eficiente, manteniendo sus extremidades sin congelarse incluso en los vientos más duros. Los humanos también aprendieron a vivir junto a estos gigantes. Para nuestros antepasados, la presencia de los mamuts no era solo un peligro, sino un salvavidas. De sus huesos venía refugio, de sus pieles venía ropa, de su carne venían las calorías que permitían a pequeñas bandas de cazadores sobrevivir en un mundo donde la comida podía ser escasa y las noches largas y amargas. Y aún así, la escala del mundo de la edad de hielo podía empequeñecer cualquier vida. Un solo glaciar podía extenderse por cientos de millas. Una manada de mamuts podía tardar días en pasar de un horizonte al otro. Incluso el cielo parecía más grande. Su luz pálida se reflejaba en la nieve y el hielo en todas direcciones. Este no era un mundo hecho para la comodidad. Era un mundo que exigía resistencia. Y a cambio, forjaba criaturas, tanto humanas como animales, en sobrevivientes de una extraordinaria resiliencia. Estar allí en esa tierra fría y azotada por el viento habría sido ver la tierra en una de sus formas más crudas. El aire lo bastante afilado para picar. El sonido de glaciares distantes desplazándose como el gemido de una bestia antigua. La vista de animales más grandes que casas, moviéndose en líneas lentas y deliberadas a través del horizonte. Cada parte hablaba de un planeta remodelado por fuerzas mucho más allá del control de cualquier criatura individual. Y sin embargo había equilibrio en ello. Los glaciares avanzaban, pero también retrocedían. Los gigantes prosperaban,
pero también caían ante cazadores o desaparecían en la nieve cuando la comida escaseaba. La vida persistía no porque conquistara el frío, sino porque aprendía a vivir dentro de él. A medida que el mundo atravesaba estos milenios congelados, este equilibrio sería probado una y otra vez. El clima cambiaba, el hielo cedía al calor, luego regresaba. Los animales migraban, se adaptaban o desaparecían, y en algún lugar en medio de todo esto, los humanos seguían aprendiendo, observando y siguiendo la lenta danza de la Tierra y sus gigantes helados. Ahora, mientras avanzamos más en este pasado congelado, la atención se dirige al motor que impulsaba todo. Los extraños e intrincados cambios en el clima del planeta y cómo pusieron en marcha cada uno de estos eventos. El frío nunca fue constante. Incluso en el apogeo de la edad de hielo, la Tierra no estaba encerrada en una congelación inmutable. Respiraba. Durante decenas de miles de años, la temperatura subía y bajaba como una marea lenta, y con cada cambio, los glaciares avanzaban o retrocedían, remodelando la Tierra y las vidas que dependían de ella. Para entender este mundo, no basta con imaginar un planeta enterrado en nieve. Tenemos que ver cómo esa nieve se movía, cómo el frío se profundizaba y luego cedía, y cómo estos cambios largos y silenciosos escribieron la historia de la edad de hielo. En el corazón de este ritmo estaban ciclos que todavía podemos rastrear hoy. Los científicos los llaman ciclos de Milankovitch, por el matemático que primero calculó sus patrones. Están impulsados por la forma en que la Tierra se mueve alrededor del Sol, no en un círculo perfecto, sino en una danza lenta y larga que cambia durante decenas de miles de años. La forma de nuestra órbita se estira y se relaja. La inclinación del eje de la Tierra se inclina un poco más o un poco menos. Incluso el suave bamboleo del planeta, como un trompo perdiendo velocidad, cambia la forma en que la luz solar llega a diferentes partes del mundo. Cada uno de estos movimientos ocurre demasiado lentamente para que cualquier generación lo note, pero juntos cambian todo. Cuando la inclinación es menor, los veranos en el hemisferio norte son más fríos. La nieve que cae en invierno permanece más tiempo en el siguiente año y el hielo crece. Cuando la inclinación aumenta, los veranos se vuelven más cálidos y fuertes, derritiendo más nieve y el hielo retrocede. Es un equilibrio, sutil e implacable, que convierte al planeta de frío a menos frío y de nuevo al frío a lo largo de vastos periodos de tiempo. Sin embargo, estos cambios orbitales por sí solos no pueden explicar toda la fuerza de la edad de hielo. El clima de la Tierra es una red de retroalimentaciones, donde un pequeño cambio desencadena otro. Cuando los glaciares se expanden, reflejan más luz solar al espacio, lo que enfría aún más el planeta. Cuanto más frío hace, más dióxido de carbono absorben los océanos, bloqueándolo y reduciendo los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esa caída en el dióxido de carbono enfría el mundo aún más, ayudando al hielo a extenderse más lejos. Es una reacción en cadena que tarda milenios en construirse y aún más en revertirse. Pero el ciclo funciona en ambos sentidos. Cuando la Tierra comienza a calentarse, ocurre lo contrario. El hielo se derrite, exponiendo tierra oscura y agua abierta, que absorben más calor. Los océanos liberan dióxido de carbono de nuevo a la atmósfera, atrapando más calor. El bucle de retroalimentación se invierte y los glaciares retroceden. El planeta no simplemente cae en una edad de hielo ni escapa de ella, se mueve de un estado a otro como un péndulo, constante en su oscilación, pero inmenso en su escala. Incluso dentro de estos grandes ciclos, había sacudidas más pequeñas, pulsos repentinos de frío o de calor que se extendían por el mundo de la edad de hielo. Algunos venían de los océanos cuando vastas corrientes cambiaban sus rutas, redistribuyendo el calor entre el ecuador y los polos. Otros eran provocados por erupciones volcánicas masivas, enviando ceniza y azufre al cielo y atenuando el sol durante años. Y en los bordes de las grandes capas de hielo, a veces se formaban inmensos lagos detrás de muros de agua congelada. Cuando esas barreras heladas colapsaban, desataban inundaciones tan vastas que reescribían las líneas costeras y podían haber cambiado el clima durante siglos. Vivir estos cambios era ver al mundo inclinarse lentamente fuera de equilibrio y luego asentarse de nuevo. Para los animales que vagaban por la estepa y los bosques, significaba seguir la tierra a medida que cambiaba. Manadas de mamuts y bisontes se desplazaban al sur cuando el frío mordía profundamente, solo para extenderse al norte de nuevo cuando el hielo se retiraba. Los depredadores seguían a sus presas. Los primeros humanos, pequeñas bandas de cazadores y recolectores, aprendieron a leer estos patrones en la tierra,
moviéndose con las estaciones y las fronteras cambiantes del frío. Los propios glaciares registraban estos cambios en detalle silencioso. Cada capa de hielo contiene diminutas burbujas de aire antiguo atrapadas cuando la nieve caía y se comprimía año tras año. Cuando los científicos perforan profundamente esas capas, pueden ver al planeta respirar. Encuentran las huellas de cada avance y retirada, cada caída brusca o subida repentina de temperatura. En ese archivo congelado, la historia de la edad de hielo sigue esperando, apilada invierno sobre invierno, una biblioteca de tiempo profundo. Es una cosa leer sobre este ritmo y otra imaginarlo. Imagina estar de pie en una llanura ancha y fría, el cielo pálido y el viento agudo. Muy al norte, un muro de hielo se alza como una cadena montañosa. Durante siglos ha estado avanzando, milla tras milla, una invasión lenta que nadie vivo puede ver. Luego, después de miles de años, el aire se calienta. Los veranos se alargan. El borde del glaciar comienza a retroceder. Agua fluye desde debajo, tallando nuevos ríos. La tierra antes enterrada en hielo ya se desnuda, cruda y abierta al sol por primera vez en eras. Y luego, con el tiempo, el frío regresa y la larga marcha del hielo comienza de nuevo. Esta era la respiración de la edad de hielo. Lenta, constante y lo bastante poderosa como para moldear continentes. No fue una sola congelación, ni un solo deshielo, sino un ciclo vasto y paciente, uno que llevó la vida a sus límites y luego la atrajo de vuelta. En ese largo ir y venir, los animales evolucionaron, los humanos se adaptaron y la Tierra se convirtió en el mundo que todavía reconocemos, aunque gran parte de él haya desaparecido bajo el calor del presente. Sin embargo, la historia de la edad de hielo no trata solo del frío y el calor. Trata del mundo vivo que tomó forma en esa luz congelada. Porque mientras el clima ponía el escenario, fue la vida misma, extraña, masiva y resistente, la que dio a la edad de hielo su carácter. Bajo el frío interminable y las extensas planicies de hielo, la vida perduró. No simplemente esperaba que volviera el calor. Se adaptó, evolucionó y talló un lugar para sí misma en uno de los entornos más duros que la Tierra haya conocido. Sobrevivir en el frío no era simplemente cuestión de resistencia. Requería transformación desde el insecto más pequeño escondido bajo la nieve hasta las bestias más grandes que vagaban por la estepa helada. El suelo durante la edad de hielo no estaba sin vida. Justo bajo la nieve yacía un mundo oculto, construido en miniatura. En los suelos de la tundra, los roedores excavaban redes de madrigueras, sus diminutos cuerpos protegidos por capas de tierra y escarcha. Lemmings, zorros y otros pequeños mamíferos eran la base de la cadena alimentaria. Su supervivencia hacía posible la vida de incontables depredadores arriba. Estas criaturas no hibernaban del todo. Muchas permanecían activas bajo la capa de nieve. Sus movimientos tallaban túneles invisibles desde la superficie. Allí abajo, el aire estaba quieto, la temperatura estable y la nieve encima actuaba como aislamiento contra lo peor del viento. Por encima de ellos, los animales más grandes se movían por el paisaje con pasos pesados y deliberados. Los mamuts lanudos, envueltos en abrigos de pelo largo y áspero con una densa capa interna de lana aislante, podían soportar temperaturas que congelarían la piel expuesta en minutos. Su sangre llevaba adaptaciones especiales, permitiendo liberar oxígeno incluso en las partes más frías de sus cuerpos, manteniendo sus extremidades sin agarrotarse. Los bueyes almizcleros llevaban pieles tan eficaces que la nieve podía asentarse sobre sus espaldas sin derretirse. Una señal de que casi no escapaba calor alguno. Los depredadores no estaban menos preparados. Los lobos terribles y los gatos dientes de sable estaban construidos para la fuerza y la resistencia con músculos poderosos para abatir presas en nieve profunda. Sus pelajes eran gruesos y sus patas lo bastante anchas para no hundirse en el suelo congelado mientras acechaban a su presa. Incluso los grandes leones de las cavernas, algunos de los gatos más grandes que el mundo haya visto, estaban moldeados por el frío, más esbeltos que sus parientes modernos, pero con extremidades construidas para la interminable persecución de presas de la edad de hielo a través del terreno abierto. Las plantas que alimentaban este mundo helado eran igualmente notables. A primera vista, el paisaje de la edad de hielo podría parecer estéril, pero justo debajo de la nieve y en los breves veranos, una vegetación resistente florecía. Las gramíneas dominaban la estepa del mamut, cubriendo vastas áreas desde Europa hasta Norteamérica.
Estas hierbas eran ricas en nutrientes, perfectamente adaptadas para las manadas de pastadores que necesitaban comer casi constantemente para sobrevivir al frío. Mezclados entre ellas había arbustos duros y sauces enanos, cuyas ramas se abrazaban al suelo, a salvo del viento implacable. Estas plantas habían evolucionado para soportar largos periodos de oscuridad y descanso, pero estaciones intensas de crecimiento, respondiendo rápidamente a la breve ventana de luz solar del verano. Incluso los insectos encontraron una manera de resistir. Algunos producían anticongelante natural dentro de sus cuerpos, proteínas que impedían que sus células se congelaran sólidamente. Otros ponían huevos que podían sobrevivir al invierno intactos, esperando el breve calor del verano para despertar a la siguiente generación. Las aves también se adaptaron. Muchas especies migraban al sur, pero algunas se quedaban, con plumas densas y metabolismos que ardían lo bastante para resistir el frío profundo. El búho nival, por ejemplo, patrullaba la tundra todo el año, alimentándose de lemmings y prosperando en un mundo que pocos otros podían tolerar. Los humanos, aunque frágiles en comparación, no estaban sin sus propias estrategias. Los primeros cazadores y recolectores dependían tanto de la ingeniosidad como de la fuerza. Fabricaban ropa con pieles cosidas ajustadamente para atrapar el calor. Construían refugios de hueso y piel, usando costillas de mamut como armazones para tiendas cubiertas con gruesas capas de piel de animal. El fuego era su mayor aliado, no solo para calentarse, sino para la supervivencia misma, permitiéndoles cocinar alimentos, endurecer herramientas y mantener a raya la profunda e implacable oscuridad. Para estas pequeñas bandas de personas, la vida era una negociación constante con el frío. Cada paso en la nieve llevaba riesgo. Congelación, hambre y depredadores eran una amenaza diaria. Sin embargo, aprendieron a moverse con las estaciones, siguiendo las manadas mientras migraban, usando ríos y líneas costeras como puntos de referencia a través del blanco infinito. Hicieron armas de piedra y hueso, lo bastante afiladas para perforar las gruesas pieles de las bestias que cazaban. Y con el tiempo, su conocimiento de este mundo helado se profundizó hasta que pudieron vivir, no a pesar del frío, sino porque lo entendían. Lo que hacía notable esta red oculta de vida era su equilibrio. La nieve no simplemente enterraba el mundo, lo moldeaba. Bajo su peso, las especies aprendían a doblarse sin romperse. Cada adaptación, desde el túnel más pequeño de un zorro ártico hasta el abrigo aislante del mamut, era una respuesta a un entorno que exigía todo y daba poco a cambio. Pero este mundo no era solo sobre supervivencia, también era sobre transformación. Con cada oscilación del clima, con cada avance o retroceso de los glaciares, la vida cambiaba. Las especies que prosperaban en el frío a veces desaparecían cuando el mundo se calentaba. Otras emergían, ocupando los nichos que quedaban atrás. La edad de hielo no era una prisión congelada, era un crisol, y de él surgieron criaturas y comportamientos que aún resuenan en el mundo vivo de hoy. Incluso ahora en las tundras de Siberia o el Círculo Ártico, puedes ver fragmentos de esa estrategia de supervivencia ancestral. El buey almizclero todavía se mantiene ancho e inmóvil contra el viento. Los zorros árticos aún cambian su pelaje de marrón a blanco con las estaciones, desapareciendo en la nieve como fantasmas. Estos vestigios vivos son recordatorios de que la edad de hielo no terminó limpiamente. Dejó pedazos de sí misma esparcidos por la tierra, pedazos que aún perduran. Y a medida que los glaciares respiraban dentro y fuera, a medida que el frío se profundizaba y cedía, este mundo oculto bajo la nieve nunca dejó de cambiar. Lo que esperaba adelante era un planeta aún en movimiento, uno donde el hielo tallaría la tierra de maneras que remodelarían los mismos huesos de la tierra. El hielo nunca estuvo quieto. Se movía con una fuerza tan vasta e implacable que remodelaba continentes enteros. Cuando imaginamos glaciares, a menudo pensamos en muros silenciosos de blanco congelado. Pero estas grandes capas de hielo no eran monumentos estáticos, eran motores de cambio, moliendo, triturando y tallando la tierra debajo de ellas, con una paciencia que solo la propia tierra puede sostener. Las más grandes de ellas cubrían gran parte del mundo del norte. En Norteamérica, la capa de hielo laurentino se extendía desde el Alto Ártico hasta lo que hoy es el centro de Estados Unidos. Era tan gruesa en algunos lugares que su superficie se elevaba por encima de las montañas más altas. Al otro lado del Atlántico, la capa de hielo fennoscandiana cubría Escandinavia y se adentraba profundamente en el norte de Europa,
su borde avanzando lentamente como una marea de piedra congelada. Incluso en el hemisferio sur, capas de hielo más pequeñas cubrían las tierras altas de Sudamérica, Nueva Zelanda y partes de la Antártida, que llegaban más lejos que hoy. Estas capas de hielo no eran suaves. A medida que avanzaban, raspaban la tierra dejándola desnuda. Arrancaban bosques, aplastaban colinas y molían la roca en polvo fino. Bajo su peso, la corteza del planeta mismo se doblaba hacia abajo, hundiéndose ligeramente bajo la carga. Cuando el hielo luego se retiraba, la Tierra volvía a elevarse, un lento rebote que continúa incluso ahora en partes de Canadá y Escandinavia. El movimiento del hielo dejó atrás paisajes que aún son fáciles de reconocer. Valles profundos con fondos planos y paredes escarpadas tallados por la presión implacable de glaciares en movimiento pueden encontrarse en todo el mundo del norte. Grandes rocas arrastradas cientos de millas y dejadas lejos de su origen yacen dispersas en campos abiertos, testigos silenciosos de los viajes que una vez hicieron, atrapadas en el hielo. Y luego están los lagos, miles de ellos llenando las cuencas excavadas por los glaciares. Los grandes lagos de Norteamérica son quizás el ejemplo más famoso. Enormes cuerpos de agua descansando en las cicatrices dejadas por la retirada de la capa de hielo laurentino. Los glaciares no eran meros escultores de tierra, también dieron forma a las aguas del mundo. A medida que el hielo crecía, el nivel del mar bajaba, exponiendo vastas llanuras costeras. Cuando el hielo se derretía, los mares subían de nuevo, ahogando esas mismas llanuras bajo las olas. Los puentes de tierra que una vez conectaron continentes, como el que unía Asia con Norteamérica, existían solo porque tanta agua del planeta estaba atrapada en el hielo. Cada cambio de los glaciares reescribía el mapa de la Tierra. Sin embargo, pese a todo su poder, los glaciares se movían lentamente. Solo unos pocos pies al día bastaban para que su peso cambiara la faz de un continente. Estar ante uno era mirar una fuerza que parecía eterna, aunque siempre estaba en movimiento. A veces podías oírlo, los crujidos agudos del hielo que se desplazaba, el bajo gemido de la masa congelada presionando contra la tierra. Cuando el agua de deshielo se acumulaba y luego se liberaba, se precipitaba sobre la tierra en inundaciones tan masivas que tallaban nuevos canales en cuestión de días. No eran ríos tranquilos. Arrancaban la tierra con una fuerza nacida de siglos de agua atrapada liberada de repente, y en su estela dejaban algo inesperado. A pesar de toda su destrucción, los glaciares también creaban nuevas oportunidades para la vida. Cuando se retiraban, revelaban terreno fresco, despojado y rico en polvo mineral. Las plantas colonizaban rápidamente estos paisajes desnudos, enviando raíces a la tierra virgen. Con el tiempo, los animales seguían, y en sus huellas llegaban los primeros cazadores humanos, rastreando las manadas en las tierras que los glaciares habían descubierto. Estas esculturas heladas también llevaban historias en sus capas. Dentro del propio hielo, los científicos han encontrado rastros de aire antiguo, ceniza de erupciones volcánicas distantes e incluso polen de plantas que crecieron hace mucho tiempo. Cada capa es un registro, una página en la historia congelada de la Tierra, contándonos no solo cómo el hielo dio forma a la Tierra, sino cómo respiraba al ritmo del clima. Para las criaturas que lo vivieron, sin embargo, los glaciares no eran historia. Eran límites, masivos e inmóviles. Para un mamut o un bisonte, el borde de un glaciar era el fin del mundo. Un muro que no podía cruzarse. Incluso los humanos, ingeniosos y decididos, solo podían moverse a lo largo de sus bordes, siguiendo ríos y valles donde el hielo aún no reclamaba el suelo. Y a medida que las capas de hielo crecían y se encogían con el lento pulso del planeta, dibujaban el mapa del mundo que conocemos ahora. Cada colina ondulante en el norte de Europa, cada lago disperso por Canadá, cada tramo de suelo rico en el medio oeste estadounidense, todo lleva la marca de los glaciares. No eran solo masas de agua congelada, eran los cinceles que tallaron la propia tierra. Pero mientras tallaban, también cambiaban los mares. Cuando tanta agua estaba atrapada en su peso helado, los océanos bajaban. La línea costera se extendía hacia afuera y nuevas tierras emergían de debajo de las olas. Y era en esos lugares recién expuestos donde la vida, animal, humana y de otro tipo, encontraría caminos inesperados hacia adelante. Cuando las grandes capas de hielo crecían y bloqueaban tanta agua del planeta, los océanos se retiraban como una marea que no volvería durante miles de años. Las costas se extendían, exponiendo vastas llanuras que habían estado ocultas bajo las olas por eras.
Los ríos tallaban nuevos caminos sobre este suelo descubierto, y continentes enteros ganaban nuevos bordes. El mundo se veía diferente entonces, familiar en su forma pero alterado de maneras que ahora parecen casi imposibles de imaginar. En el apogeo de la edad de hielo, el nivel del mar bajó más de 100 metros. No fue una caída repentina, sino una retirada lenta, acompasada por el crecimiento implacable de los glaciares. Lo que antes eran aguas costeras poco profundas se convirtió en llanuras azotadas por el viento, bahías y ensenadas en valles secos, islas conectadas a los continentes y puentes de tierra apareciendo entre continentes que hoy están divididos por mar abierto. El más famoso de estos fue Beringia, el tramo de tierra que una vez conectó Asia y Norteamérica. No era una franja estrecha, sino una enorme extensión de tundra y estepa, cientos de millas de ancho, salpicada de ríos y hogar de mamuts, bisontes y los primeros humanos que algún día cruzarían hacia un nuevo mundo. Para quienes lo caminaban, no era un puente en absoluto, era un paisaje, un país propio, rico en vida y tan real como cualquier otra parte de la Tierra. Más al sur, la plataforma de Sunda unía las islas del sudeste asiático con el continente, creando una vasta masa de tierra continua. Australia, Nueva Guinea y Tasmania se fusionaron en un solo continente conectado. A través de Europa, el fondo del Mar del Norte quedó expuesto, formando una región conocida hoy como Doggerland, una vasta llanura que se extendía entre Gran Bretaña y el resto del continente, atravesada por ríos y salpicada de colinas bajas. Estas nuevas tierras no solo cambiaron la geografía, cambiaron el curso mismo de la vida. Los animales siguieron las fronteras en expansión, migrando a lugares donde el mar antes les había bloqueado el paso. Los humanos hicieron lo mismo, rastreando presas a través de estos nuevos caminos, extendiéndose lentamente por todo el mundo, de maneras que darían forma al futuro de nuestra especie. Pero esta transformación no se limitó solo a la Tierra. El retroceso de los océanos remodeló la costa que quedaba. Las playas se extendieron millas hacia afuera, los estuarios se encogieron, y los arrecifes de coral quedaron en seco, blanqueándose y muriendo cuando el agua los abandonó. Los océanos del mundo se volvieron más fríos y salados, sus corrientes cambiando en respuesta al nuevo equilibrio de agua y hielo. Estos cambios, a su vez, retroalimentaron el clima, ayudando a mantener la Tierra en su estado congelado. Incluso el aire sobre los mares cambió. A medida que los océanos retrocedían, vastas extensiones de plataforma continental expuesta se convirtieron en fuentes de polvo, arrastrado por fuertes vientos de la edad de hielo y llevado por miles de millas. Este polvo se asentó sobre la tierra, creando las gruesas y fértiles capas que luego nutrirían algunas de las tierras agrícolas más ricas de la Tierra. Era otro recordatorio de que la edad de hielo no era solo una era de pérdida, sino una era de preparación, sentando las bases para el mundo que vendría después del deshielo. Para quienes vivieron esta época, sin embargo, estos cambios no habrían sido evidentes. El mar no desapareció de la noche a la mañana. Un cazador podía caminar por el mismo camino que sus padres sin darse cuenta de que muy al este o al oeste, la marea se retiraba año tras año. Solo en la escala de generaciones se revelaba la transformación. Ríos fluyendo donde antes había bahías, manadas pastando en terrenos que habían sido fondo marino, y nuevos horizontes abriéndose para los pocos atrevidos que los siguieron. Y mientras el océano permanecía quieto, la vida se adaptaba. Las costas se convirtieron en terrenos de caza. Las desembocaduras de los ríos en lugares de alimentación ricos para aves y peces migratorios. Los humanos aprendieron a usar estos cambios en su beneficio, siguiendo las rutas de los animales que ahora vagaban por estas llanuras expuestas. En cada rincón del mundo de la edad de hielo, las aguas en retroceso revelaban no solo tierra, sino oportunidad. Sin embargo, como los propios glaciares, los océanos no permanecerían fijos para siempre. A medida que el clima se calentara, el hielo comenzaría a retirarse, y los mares volverían a avanzar, ahogando las tierras que habían dejado al descubierto. Doggerland se hundiría bajo el Mar del Norte. Beringia desaparecería bajo las aguas del estrecho de Bering, y las costas del mundo retrocederían a algo más cercano a la forma que conocemos hoy. Pero esa parte de la historia aún estaba muy lejos. Por ahora, en el corazón de la edad de hielo, los océanos se habían detenido. El planeta permanecía en su estado congelado, bloqueado en un equilibrio de hielo y mar que mantenía el mundo estable durante miles y miles de años. Fue en este equilibrio helado donde comenzaron a levantarse los grandes vientos y a transportar su carga de polvo a través del cielo,
marcando la siguiente gran fuerza que dio forma a este mundo antiguo. El frío por sí solo no definía la edad de hielo. Junto a los glaciares y los mares bajos, vino un cielo pesado de polvo y vientos que nunca parecían descansar. La atmósfera durante este tiempo no era el aire claro y nítido que podríamos imaginar al pensar en un mundo congelado. Estaba llena de partículas finas arrastradas a través de continentes, volviendo el sol brumoso y pintando el cielo en tonos pálidos y apagados. Este polvo venía de la tierra que el hielo dejaba atrás. Cuando los glaciares avanzaban, trituraban la roca bajo ellos hasta convertirla en polvo. Cuando el hielo retrocedía o se detenía en sus bordes, el viento barría estas llanuras desnudas, levantando las partículas más finas en el aire y llevándolas cientos, incluso miles de millas. Cada tormenta añadía más, extendiendo un manto de polvo que se asentaba lejos de su fuente. En muchas regiones, estas capas aún permanecen. Depósitos de loess, como los llaman los científicos, se extienden por China, partes de Europa y Norteamérica. Tienen cientos de pies de espesor en algunos lugares, construidos grano a grano por los vientos de la edad de hielo. Con el tiempo, estas llanuras polvorientas se convertirían en algunos de los suelos más fértiles de la Tierra. Pero durante la propia edad de hielo, formaban parte de un ciclo interminable. Viento, polvo y frío implacable. El clima que transportaba este polvo era duro e impredecible. Las vastas diferencias de temperatura entre el norte congelado y el sur, ligeramente más cálido, impulsaban vientos poderosos. Estos vientos azotaban la tierra, aplanando la nieve en capas compactas y arrastrando el poco calor que había. Transportaban no solo polvo sino nieve, acumulándola en ventisqueros que podían tragarse paisajes enteros. Sin embargo, la atmósfera de la edad de hielo no era solo un mundo de viento y polvo, era un mundo de extremos. Los inviernos eran largos y amargos, con temperaturas cayendo muy por debajo de cualquier cosa que la mayoría de nosotros podría imaginar. Los veranos, aunque breves, podían ser sorprendentemente cálidos en algunas regiones, especialmente en las grandes praderas donde el sol tenía poca competencia de nubes. Este marcado contraste entre estaciones creó un entorno donde la vida debía ser infinitamente adaptable, capaz de soportar heladas profundas y luego estallar en movimiento durante las breves ventanas de crecimiento y abundancia. Los volcanes añadieron su propio caos a este cielo ya extraño. Erupciones masivas enviaban ceniza a la atmósfera, bloqueando la luz solar y profundizando el frío durante años. En algunas capas de núcleos de hielo, los científicos han encontrado rastros de estas antiguas erupciones, huellas de momentos en que el cielo mismo se oscureció, y los glaciares aprovecharon la oportunidad para avanzar aún más. Incluso el aire mismo era diferente. Los niveles de dióxido de carbono durante la edad de hielo eran mucho más bajos que los de hoy. La delgadez de ese manto invernadero hacía la atmósfera más fría y seca, especialmente cerca de las grandes capas de hielo. En estas regiones, la nieve caía raramente, no porque el frío lo impidiera, sino porque había tan poca humedad en el aire. Paradójicamente, el corazón congelado del mundo de la edad de hielo era a menudo un desierto de nieve y viento, su superficie más erosionada que enterrada bajo copos frescos. Para los animales que vivían en este mundo, el clima no era una preocupación pasajera, era una fuerza que moldeaba cada uno de sus movimientos. Las manadas de mamuts y bisontes seguían los vientos cambiantes para encontrar áreas donde la nieve había sido barrida, exponiendo el pasto debajo. Los depredadores los seguían. Su supervivencia dependía de esos mismos patrones. Incluso los primeros humanos aprendieron a leer las señales del cielo, observando los vientos y las nubes para entender cuándo el clima podría cambiar y cuándo el frío se intensificaría. El polvo también llevaba sus propias consecuencias. Mientras apagaba el cielo y cubría el suelo, también alimentaba la vida. Los vientos depositaban nutrientes en las llanuras, esparciendo minerales que hacían inesperadamente ricas las praderas de la edad de hielo. Este extraño equilibrio, una atmósfera llena de polvo y viento, y sin embargo una tierra capaz de alimentar innumerables manadas, era una de las paradojas silenciosas del mundo de la edad de hielo. Imagina estar de pie en una de esas llanuras azotadas por el viento. El horizonte es ancho y pálido. El aire es cortante. El viento nunca se detiene del todo. A lo lejos, una neblina cuelga baja, un fino velo de polvo levantado por tormentas lejanas. Sobre todo ello, el sol brilla débilmente, su calor llega al suelo, pero nunca es suficiente para ahuyentar la mordida del aire. En ese momento, podrías sentir lo que era vivir bajo un cielo de la edad de hielo.
duro, inquieto y, sin embargo, extrañamente lleno de vida. Esta atmósfera, con todo su polvo y vientos barridores, no era solo un telón de fondo, era una fuerza que ayudó a dar forma al planeta y a sus seres vivos. Y a medida que el aire se movía, transportaba consigo las semillas del mundo que yacía debajo. Las praderas que se extendían de horizonte a horizonte dieron a la edad de hielo su rasgo más definitorio, la interminable estepa congelada donde vagaban gigantes, y la supervivencia se desarrollaba a una escala tan vasta como la Tierra misma. Desde Europa occidental, pasando por Siberia y hasta Norteamérica, existía una tierra distinta a cualquier cosa que veamos hoy. No era tundra congelada ni bosque denso, sino algo intermedio. Una vasta pradera azotada por el viento que sostenía algunas de las mayores concentraciones de vida animal en la historia de la Tierra. Los científicos la llaman la estepa del mamut, y era el corazón palpitante del mundo de la edad de hielo. La estepa del mamut era enorme, más grande que cualquier bioma actual en la Tierra. Su aire frío y seco y sus veranos cortos podrían sonar duros, pero esta pradera era asombrosamente productiva. Alfombras gruesas de hierbas y hierbas resistentes cubrían el suelo, adaptadas perfectamente a la breve estación de crecimiento. Estas plantas no desperdiciaban energía alzándose hacia el cielo como los árboles. En cambio, se mantenían bajas, aferrándose al suelo donde el viento no podía arrebatarles su calor, donde podían sujetarse al suelo delgado y polvoriento dejado por los glaciares. Era esta abundancia de hierba lo que permitía a los gigantes prosperar. Manadas de mamuts lanudos vagaban por la estepa en grandes números, sus colmillos barriendo el suelo mientras cavaban a través de la nieve para alcanzar el alimento debajo. Bisontes de estepa pastaban en líneas interminables, sus pesados pelajes ondeando en el viento. Caballos salvajes, más pequeños y robustos que los que conocemos hoy, galopaban por las llanuras abiertas en manadas estrechamente unidas, y mezclándose entre ellos, estaban los rinocerontes lanudos, animales enormes de hombros anchos con gruesos cuernos que usaban para empujar la nieve o defenderse de depredadores lo bastante audaces como para acercarse. Los depredadores de la estepa del mamut no eran menos formidables. Manadas de lobos gigantes seguían a las manadas, su mayor tamaño y poderosas mandíbulas, dándoles la fuerza para derribar incluso a la presa más resistente. Leones cavernarios, casi el doble de grandes que los leones modernos, cazaban en grupos coordinados, acechando los márgenes de las praderas. Y luego estaban los tigres dientes de sable, cazadores de emboscada que esperaban el momento perfecto para atacar. Sus colmillos curvados diseñados para perforar profundo y rápido. Pero no solo los grandes animales vivían aquí. Criaturas más pequeñas llenaban cada rincón. Lémures y ardillas terrestres excavaban bajo la tierra, sus túneles cruzando el suelo congelado como una red invisible. Zorros árticos corrían por la estepa, carroñando de las presas dejadas por los depredadores más grandes o cazando a los roedores que vivían justo bajo sus pies. Incluso cuervos y buitres daban vueltas arriba, esperando una oportunidad para descender cuando la nieve se manchaba de rojo por una nueva caza. Y luego estaban los humanos. Llegaron tarde a esta tierra en comparación con los otros habitantes, pero cuando llegaron, se convirtieron en parte de ella. Los primeros cazadores siguieron a las manadas a través de las llanuras abiertas, rastreando mamuts y bisontes, aprendiendo sus patrones y poniendo a prueba sus habilidades contra la inmensidad de este desierto helado. Construyeron refugios con huesos de mamut cubiertos con pieles para mantener fuera el viento, y pintaron las criaturas que cazaban en las paredes de las cuevas. Sus imágenes eran un registro tanto de admiración como de supervivencia. Lo que hacía única a la estepa del mamut no era solo su tamaño, sino su estabilidad. Durante miles de años, siguió siendo un mundo aparte, moldeado por el frío pero también protegido de él. Las hierbas soportaban los inviernos, permaneciendo inactivas bajo la nieve, solo para estallar de nuevo en vida bajo el sol del verano. Este ciclo de congelación y renovación sostenía una red de vida asombrosamente resistente. Incluso cuando los glaciares avanzaban y retrocedían en los bordes de la estepa, la riqueza de esta tierra aún puede vislumbrarse hoy. En Siberia, congelados en el permafrost, se encuentran los restos de mamuts tan bien conservados que su pelaje todavía se adhiere a sus pieles, sus estómagos aún sosteniendo las hierbas que una vez comieron. Estas reliquias silenciosas nos cuentan qué tipo de mundo era este. Un lugar donde la vida era abundante incluso a la sombra del hielo, donde el suelo era duro, el aire seco y, sin embargo, había suficiente para alimentar gigantes.
Estar de pie en medio de ello habría sido abrumador. El horizonte se extendería en todas las direcciones, sin interrupción de bosques o montañas. El viento barrería las llanuras llevando los sonidos lejanos de manadas y los llamados de depredadores en caza. Cada criatura, desde el roedor más pequeño hasta el mamut más grande, era parte de un único sistema entretejido, uno que convertía hierba y polvo en carne y hueso en una escala casi demasiado grande para comprenderla. Pero este mundo, a pesar de su tamaño y resistencia, no era eterno. Dependía del frío para mantener su equilibrio. Cuando el clima cambió, cuando el hielo comenzó a retirarse y los bosques avanzaron hacia el norte, la estepa empezó a encogerse. Sus grandes manadas fueron empujadas a refugios cada vez más pequeños hasta que, finalmente, la pradera de gigantes se convirtió en un recuerdo, preservado solo en fósiles y huesos congelados. Antes de que llegara ese día, sin embargo, la estepa del mamut se erguía como uno de los mayores escenarios naturales que la Tierra jamás había conocido. Fue aquí donde los humanos perfeccionaron sus habilidades de supervivencia. Fue aquí donde gobernaron las últimas grandes bestias de la edad de hielo. Y fue aquí, en esta fría y polvorienta pradera, donde la vida aprendió a resistir de maneras que resonarían mucho después de que la estepa misma desapareciera. Desde esta vasta llanura, nuestro viaje se dirige hacia las personas que la caminaron. No solo como vagabundos, sino como sobrevivientes que enfrentaron un mundo de hielo y viento, y encontraron la manera de llamarlo hogar. A través de la estepa del mamut, y a lo largo de los bordes del hielo, pequeñas bandas de humanos se movían con las estaciones. Todavía no eran maestros de este mundo helado, pero estaban aprendiendo. En una tierra gobernada por vientos amargos y bestias gigantes, sobrevivir significaba más que fuerza. Requería conocimiento, habilidad y, sobre todo, la capacidad de adaptarse. La vida de estos primeros humanos estaba moldeada enteramente por el frío. Construían sus refugios bajos contra el viento, usando los materiales que la tierra ofrecía en regiones sin árboles, donde la madera era escasa, recurrían a los huesos de mamut. Costillas, colmillos y cráneos se apilaban formando estructuras cubiertas con pieles, creando chozas que podían mantener fuera incluso el aire invernal más duro. Dentro, el espacio era reducido pero cálido, iluminado por el resplandor de una única fuerza vital: el fuego. El fuego era más que una herramienta. Era un límite entre la supervivencia y la muerte. Alrededor de su luz, las familias se reunían, sus pieles ajustadas, sus manos extendidas hacia el calor. Cocinaba su comida, endurecía sus armas y les daba protección contra la oscuridad interminable de las noches de la edad de hielo. Una sola llama podía significar seguridad en un mundo donde el frío esperaba justo más allá de las paredes, paciente e implacable. Pero el fuego solo no bastaba. Los humanos aprendieron a tallar piedra en cuchillas, raspadores y puntas de lanza lo suficientemente afiladas como para perforar las pieles de mamuts y bisontes. Fabricaron herramientas de hueso y asta, cada una diseñada con precisión nacida de la necesidad. Cazar en este mundo no era un acto simple, requería cooperación. Pequeños grupos trabajaban juntos para rastrear su presa a través del terreno abierto, conduciéndola a emboscadas o hacia cazadores que esperaban armados con lanzas. Una sola caza exitosa podía alimentar muchas bocas, pero una fallida podía significar días de hambre. Incluso en el frío, encontraban maneras de crear. En cuevas y refugios dispersos por Europa y Asia, dejaron pinturas y tallas. Mamuts, bisontes, caballos y renos cubren las paredes, dibujados con cuidado y atención al detalle que sugieren una profunda familiaridad con sus sujetos. No eran solo decoraciones, podrían haber sido una forma de enseñar, recordar o incluso esperar. Prueba de que, incluso en un mundo donde cada día era una lucha por resistir, aún había espacio para algo más que la supervivencia. La ropa, también, se convirtió en una forma de adaptación. Los primeros humanos cosían pieles con agujas de hueso, superponiendo prendas hasta que el frío ya no podía atravesarlas. Botas forradas con hierba y piel mantenían sus pies sin congelarse sobre el suelo helado. Cada pieza de ropa estaba moldeada por la experiencia, refinada a lo largo de generaciones de prueba y error, hasta que podían enfrentarse al viento y la nieve y seguir moviéndose. El frío exigía este tipo de ingenio constante. Cada herramienta, cada refugio, cada reunión alrededor del fuego era la respuesta a la misma pregunta: ¿cómo vivimos aquí? Y poco a poco, los humanos aprendieron a prosperar donde los no preparados habrían perecido.
Observaban a los animales, estudiaban sus migraciones y la forma en que usaban la tierra. Seguían a las manadas hasta nuevos pastos, bebían de ríos tallados por glaciares en deshielo y trazaban el mundo no con tinta o símbolos, sino con memoria. En las largas noches, contaban historias alrededor del fuego mientras el viento aullaba más allá de sus muros de hueso y piel. Las voces se llevaban a través de la oscuridad. Hablaban de cacerías, de peligros enfrentados y del mundo extraño e inmenso que los rodeaba. Esas historias eran más que consuelo. Eran una manera de transmitir conocimiento, de enseñar a la siguiente generación cómo sobrevivir en una tierra donde un solo error podía ser fatal. Sin embargo, incluso en este mundo implacable, había momentos de conexión silenciosa. Un fuego crepitando en la oscuridad. Un niño acurrucado contra su madre, cálido bajo capas de piel. El suave murmullo de las voces mezclándose con el sonido del viento afuera. En esos momentos, la edad de hielo no era solo una prueba de resistencia. También era un lugar donde los humanos empezaban a moldearse en las criaturas adaptables y resilientes que un día llegarían a ser. No estaban solos en este mundo helado. Otros humanos, como los neandertales, compartieron el mismo paisaje duro por un tiempo. Ellos también dominaron el frío, construyendo sus propios refugios y cazando las mismas manadas. Algunos grupos quizá intercambiaron herramientas o incluso se unieron, dejando rastros de vidas entretejidas que todavía resuenan en nuestro ADN. En el pasado profundo, bajo la luz pálida de un sol de la edad de hielo, los límites entre supervivencia e innovación empezaron a desdibujarse, y el futuro de la humanidad se escribió lentamente en la luz del fuego y la sombra. No eran las bulliciosas ciudades ni las grandes civilizaciones de épocas posteriores. Eran pequeños grupos de personas unidos por la necesidad, moldeados por la tierra que caminaban. Cada paso, cada elección, cada chispa de fuego que encendían en la nieve, formaba parte de una lenta marcha hacia adelante. Una determinación silenciosa para vivir en un mundo que parecía diseñado para expulsarlos. Y mientras los fuegos ardían contra la oscuridad, el frío afuera nunca cedía del todo. El hielo todavía se alzaba en el horizonte. El viento aún llevaba su polvo a través de las llanuras. Pero dentro de esos frágiles círculos de calor, los humanos resistían. Y al resistir, empezaron a cambiar el mundo de formas que sobrevivirían a la propia edad de hielo. El frío no los rompería, los forjaría, y en esa forja darían los primeros pasos hacia todo lo que vendría después. A la luz de sus fuegos, con el viento presionando las paredes de sus refugios, los humanos empezaron a hacer más que resistir. Aprendieron a moldear el mundo con sus manos. Cada herramienta que tallaban en piedra, cada línea que dibujaban en una pared de cueva, era otro paso hacia dominar la edad de hielo, en lugar de simplemente sobrevivirla. La piedra era su recurso más fiel. De lechos de río y acantilados, recogían sílex y pedernal, rompiéndolos con golpes deliberados para crear filos cortantes. Las primeras herramientas eran simples lascas para raspar pieles o cortar carne, pero con el tiempo se hicieron más refinadas. Los cazadores aprendieron a fabricar hojas largas y estrechas, que podían fijar a lanzas, convirtiéndolas en armas capaces de derribar los animales más grandes de la estepa. Moldeaban hueso y asta en puntas con púas y anzuelos, herramientas diseñadas para la precisión más que para la fuerza bruta. Estas armas eran más que instrumentos de supervivencia. Eran prueba de una creciente capacidad para pensar por adelantado, para imaginar una solución antes de necesitarla. Pero las herramientas no eran solo para cazar. Raspadores suavizaban pieles hasta convertirlas en cuero blando y manejable. Lesnas perforaban agujeros para coser, permitiendo a la gente confeccionar prendas ajustadas que bloqueaban el viento. En un mundo donde la exposición podía ser mortal, la habilidad de hacer un abrigo bien cosido o unas botas era tan vital como cualquier arma. Junto a estas herramientas prácticas vino algo inesperado: el arte. En lo profundo de las cuevas, lejos del alcance del sol, los humanos dejaron marcas que durarían decenas de miles de años. Pintaron mamuts, bisontes y caballos, sus siluetas trazadas en ocre y carbón. Algunas escenas eran simples, otras mostraban manadas enteras capturadas con tanto cuidado que incluso hoy sus músculos y movimientos parecen vivos. Manos impresas contra las paredes aún permanecen, como si las personas que las hicieron estuvieran tendiendo la mano a través del tiempo, dejando una señal de que habían estado allí, que habían visto este mundo y querían recordarlo. Nadie puede decir con certeza por qué lo hicieron. Quizás estas imágenes formaban parte de rituales,
intentos de invocar suerte para la caza o de honrar a los animales de los que dependían. Quizás eran lecciones para los jóvenes, una forma de enseñarles a reconocer las formas y movimientos de las criaturas que un día seguirían. O quizás eran simplemente expresiones de algo profundamente humano, el impulso de crear, incluso cuando el mundo exterior era duro y frío. También aparecieron tallas en este tiempo, pequeñas figuras hechas de hueso o marfil, algunas con forma de animales, otras con forma humana. Las más famosas son las figurillas de Venus, representaciones redondeadas y estilizadas de la forma humana. Su propósito sigue siendo un misterio, pero hablan de una mente que no solo se preocupaba por la comida y el refugio. Estas eran las primeras chispas de imaginación, prueba de que incluso a la sombra de los glaciares, los humanos llevaban dentro de sí la necesidad de dar forma a las ideas. Esas mismas mentes desarrollaron nuevas maneras de organizar sus vidas. Los cazadores trabajaban en grupos coordinados, aprendiendo a conducir a los animales hacia las lanzas que les esperaban. Seguían los movimientos de las manadas, cronometraban sus migraciones y memorizaban la tierra. Alrededor de sus fuegos compartían conocimientos, cómo tallar piedra, cómo coser pieles, cómo elegir el paso más seguro para cruzar un río hinchado por el deshielo. Nada estaba escrito, pero nada se perdía. Cada habilidad pasaba de una generación a la siguiente. Una cadena de supervivencia extendiéndose intacta a través del frío. Incluso el simple acto de hacer fuego cambió. Los primeros humanos aprendieron no solo a mantener viva una llama, sino a encenderla desde cero. Con pedernal y pirita, hacían saltar chispas sobre yesca seca, alimentando las brasas hasta que florecían en llamas constantes. El fuego ya no era un accidente afortunado robado al rayo o mantenido vivo por pura vigilancia. Era suyo para hacerlo y controlarlo. Y en ese dominio se encontraba el fundamento de todo lo que vendría después. Pero fue el arte el que reveló la transformación más verdadera. A la luz temblorosa de una antorcha, las paredes de una cueva se convirtieron en algo más que piedra desnuda. Se convirtieron en un escenario para la memoria y el significado. Allí, rodeados por las siluetas de mamuts y bisontes dibujados en rojo profundo y negro, la gente podía mirar su mundo no solo como era, sino como lo entendían. Ya no solo sobrevivían en la edad de hielo, estaban comenzando a definirla. Y en esos espacios tranquilos, ocultos del viento y la nieve, los primeros indicios de lo que un día sería la cultura humana empezaron a tomar forma. Las herramientas se hicieron más afiladas, los refugios más resistentes, el arte más intrincado. Pieza por pieza, estaban aprendiendo a doblar el frío a su voluntad, en lugar de ser quebrados por él. Sin embargo, incluso cuando los humanos aprendieron a moldear su mundo, seguían siendo una pequeña parte de él. Más allá de los límites de sus fuegos y cuevas, la tierra seguía perteneciendo a los grandes depredadores que acechaban la estepa. Y si querían mantener su frágil lugar en este desierto helado, tendrían que vivir junto a esos cazadores, compartiendo el mismo terreno y enfrentándose al mismo mundo duro e implacable. La edad de hielo no era solo un mundo de manadas y cazadores con lanzas. También era el dominio de depredadores, criaturas forjadas por el frío en instrumentos perfectos de supervivencia. Caminar por las llanuras heladas era vivir con la conciencia constante de que el peligro se movía en las sombras, su presencia tan parte del paisaje como la nieve y el viento. Entre los más temibles estaban los tigres dientes de sable. Sus largos colmillos curvados se han convertido en símbolos de la propia edad de hielo. Cuchillas de hueso y esmalte que podían penetrar profundamente en la carne de su presa. Estos felinos no estaban construidos para largas persecuciones. Sus patas eran poderosas pero cortas, sus cuerpos robustos, su fuerza concentrada en los hombros y el cuello. Eran depredadores de emboscada, escondidos entre los arbustos bajos o a lo largo de los valles fluviales, hasta que un bisonte desprevenido o un mamut joven se acercaba demasiado. Cuando atacaban, era rápido y brutal, sus colmillos hundiéndose antes de que la presa tuviera tiempo de correr. Sin embargo, los dientes de sable no eran los únicos cazadores temibles. Los leones de las cavernas, casi el doble de grandes que los leones modernos, merodeaban por la estepa del mamut. A diferencia del solitario dientes de sable, estos grandes felinos probablemente cazaban en grupos, su cooperación dándoles ventaja incluso sobre las presas más grandes. Imagina una manada desplegándose sobre la nieve, sus abrigos dorados mezclándose con la luz pálida, sus patas moviéndose en silencio sobre el suelo helado. Pocos animales podían resistir un ataque coordinado de depredadores de tal tamaño y fuerza.
Luego estaban los lobos gigantes, más pesados y poderosos que los lobos que conocemos hoy. Vagaban en manadas, su número convirtiéndolos en una de las fuerzas más mortales de la edad de hielo. Seguían a las manadas durante millas, desgastando a su presa hasta que el agotamiento la entregaba a la muerte. Para los humanos, estos lobos eran tanto rivales como advertencias. El sonido de sus aullidos rodando por la estepa era un recordatorio de que en este mundo helado, los cazadores nunca estaban realmente a salvo. Incluso los depredadores más pequeños tenían su propio lugar en la jerarquía del miedo. El glotón, feroz e incansable, era un carroñero capaz de ahuyentar a animales muchas veces su tamaño. Los zorros se deslizaban en los bordes de las cacerías, robando restos siempre que podían. Las aves rapaces giraban en círculos en el cielo, esperando la oportunidad de descender sobre los restos dejados por los grandes cazadores del hielo. Los humanos no existían fuera de esta cadena, eran parte de ella. Cuando salían de sus refugios para cazar o carroñar, corrían el riesgo de cruzarse con estos depredadores. Un solo paso en falso podía convertir al cazador en presa. Esta presión constante obligaba a la gente a ser cautelosa, a viajar en grupo, a mantener sus fuegos encendidos por la noche como calor y advertencia. El resplandor de una hoguera era una barrera frágil contra la oscuridad, pero bastaba para mantener las sombras a raya. La relación entre humanos y depredadores no era solo de miedo, también era de competencia y respeto. Cuando los primeros cazadores seguían una manada de bisontes, a veces se encontraban siguiendo el mismo rastro que una manada de lobos gigantes. Cuando carroñaban los restos de un mamut, podían llegar y encontrar ya alimentándose aún dientes de sable. En esos momentos, la supervivencia no dependía solo de la fuerza, sino del temple, de saber cuándo luchar, cuándo retirarse y cuándo esperar a que el depredador mayor terminara y se marchara. Sin embargo, con el tiempo, los humanos encontraron maneras de inclinar la balanza. Las lanzas les dieron alcance. El fuego les dio un arma que incluso los depredadores más audaces dudaban en desafiar. Poco a poco, dejaron de ser presas que se defendían para convertirse en rivales que no podían ser ignorados. Aún así, esto no era dominio, era una tregua por necesidad, una coexistencia inestable en la vasta estepa donde cada ser vivo luchaba por las mismas pocas y preciosas calorías de carne y grasa. Los depredadores moldeaban el comportamiento de los humanos, tanto como moldeaban a las manadas. La necesidad de vigilar, de mantenerse alerta, de planear cada movimiento, se convirtió en parte de la vida misma. Y tal vez, en presencia de dientes de sable y leones de las cavernas, los humanos aprendieron algo más: el valor de la cooperación. Solo, una persona era vulnerable. Juntos, alrededor de sus fuegos, armados con sus herramientas y sus voces, tenían una oportunidad. La edad de hielo era un mundo que no permitía a nadie, bestia o humano, olvidar lo que acechaba más allá del alcance de la luz del fuego. Los depredadores del permafrost eran un recordatorio constante de que la supervivencia nunca estaba garantizada. Y sin embargo, fue en este mundo peligroso donde los humanos afilaron no solo sus lanzas, sino también sus mentes, convirtiéndose en algo más que un animal más, moviéndose por la estepa. Mientras los grandes cazadores merodeaban la nieve y el viento barría las llanuras heladas, se preparaba el escenario para una lucha que daría forma al destino mismo de los gigantes que gobernaban esta tierra, una lucha que decidiría qué especies perdurarían y cuáles se desvanecerían en la larga memoria de la Edad de Hielo. La Edad de Hielo era un mundo de escala. Donde quiera que miraras, había algo más grande, extraño o formidable que cualquier cosa que camine hoy sobre la tierra. No eran solo los mamuts o los dientes de sable. A lo largo de los continentes, en cada hábitat moldeado por el frío y el viento, había criaturas que parecían casi míticas, un recordatorio de que este era un planeta más salvaje que el que conocemos ahora. En las praderas abiertas, las manadas de mamuts eran solo el comienzo. Junto a ellos vagaban los rinocerontes lanudos. De hombros anchos y cubiertos de denso pelaje, sus largos cuernos se extendían hacia adelante como lanzas naturales. Estos animales eran lo suficientemente poderosos como para defenderse de casi cualquier depredador. Y aún así, compartían la estepa con bisontes más altos que un hombre, caballos salvajes de cuerpos gruesos y compactos, y bueyes almizcleros construidos para sobrevivir al frío implacable. Más al sur, donde el hielo daba paso a bosques abiertos y llanuras templadas, reinaban otros gigantes. Los mastodontes vagaban entre los árboles, arrancando corteza de los troncos con sus largas trompas flexibles. Eran parientes lejanos del mamut,
más pequeños pero no menos imponentes. Perezosos gigantes del tamaño de autos pequeños se arrastraban por las Américas, sus enormes garras cavando raíces y derribando ramas desde arriba. Y en las mismas tierras donde estos herbívoros lentos vagaban, los depredadores los seguían. El oso de cara corta, más alto que cualquier oso vivo hoy, acechaba las praderas de Norteamérica. Sus largas patas le permitían alcanzar velocidades que sorprenderían a cualquier criatura lo bastante desafortunada para atraer su atención. En Australia, el mundo no era menos extraño. Allí, canguros gigantes con extremidades poderosas compartían la tierra con leones marsupiales, depredadores sin equivalente en ningún otro lugar de la tierra. Enormes aves no voladoras más pesadas que los avestruces merodeaban por el campo abierto, mientras reptiles mucho más grandes que sus descendientes modernos persistían en ríos y pantanos, con cuerpos acorazados y mandíbulas aplastantes sin cambios desde tiempos profundos. Incluso los océanos albergaban su propio reparto de maravillas de la edad de hielo. A lo largo de las costas, el nivel del mar había caído, exponiendo nuevos terrenos de caza tanto para los primeros humanos como para los depredadores del mar. Mamíferos marinos como la enorme vaca marina de Steller, pariente del manatí, pastaban en praderas submarinas de kelp, mientras temibles tiburones seguían acechando las aguas más profundas. La vida en la edad de hielo no se limitaba simplemente a la tierra firme. Era una red global de gigantes. Lo que hacía este mundo aún más extraordinario era la enorme densidad de estos animales. La estepa del mamut y las regiones circundantes estaban entre los ecosistemas más productivos que el planeta ha conocido, sustentando vastos números de herbívoros y los depredadores que los seguían. La comida nunca era abundante según los estándares modernos, pero las condiciones frías y secas producían pastizales que se extendían casi sin interrupción a través de los continentes, creando un escenario interminable para que las manadas vagaran y los cazadores acecharan. Los humanos vivían entre estas criaturas en una especie de equilibrio precario. Cazar un mamut o un bisonte era arriesgarlo todo, pero las recompensas eran demasiado grandes para ignorarlas. Una sola caza exitosa podía alimentar a toda una banda y proporcionar huesos y pieles para herramientas y refugios. Sin embargo, también había peligro en compartir la tierra con depredadores que podían desafiar a los humanos por sus presas o por sus vidas. Para sobrevivir en este mundo de megafauna, los humanos se convirtieron tanto en observadores como en cazadores. Aprendieron los hábitos de cada criatura que encontraban, la forma en que los bisontes se reunían antes de una tormenta, los senderos que seguían los mamuts para llegar a los mejores pastos, los patrones de los depredadores que acechaban a las manadas. Cada fragmento de conocimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y sin embargo, a pesar de su peligro, este era un mundo de asombrosa riqueza. Imagina estar de pie sobre una cresta, contemplando las llanuras de la edad de hielo. Ante ti se extiende un océano de hierba y movimiento. Mamuts empujando la nieve, bisontes levantando nubes de escarcha, caballos pisoteando y resoplando en el aire frío. A lo lejos, ves las siluetas oscuras de depredadores, siguiendo las manadas con paciente determinación. Sobre ellos, buitres giran, sus ojos agudos fijos en el drama de abajo. Por todas partes el mundo está vivo, inmenso e indómito. Pero esta abundancia era frágil. Se mantenía unida por el frío, por el vasto alcance de los glaciares y la estepa que los rodeaba. A medida que el clima cambiaba y el hielo comenzaba a retirarse, este mundo de gigantes cambiaría. Los bosques reclamarían las llanuras, los ríos crecerían y redibujarían la tierra, y las criaturas que una vez dominaron la edad de hielo enfrentarían un desafío que no podrían superar. Antes de que llegara ese cambio, sin embargo, esta tierra más salvaje prosperaba. Fue aquí, en la era de los mamuts, los dientes de sable y los perezosos gigantes, donde los humanos afilaron sus herramientas, su ingenio y su determinación. No vivían simplemente a la sombra de gigantes. Aprendieron de ellos. Y pronto, a medida que el hielo iniciaba su largo retroceso, la relación entre los humanos y estas criaturas masivas cambiaría de maneras que alterarían el curso de la edad de hielo para siempre. La edad de hielo no terminó con un solo deshielo. No fue un colapso repentino del frío ni una desaparición nocturna de los glaciares. En su lugar, fue una retirada larga y desigual. Un lento desmoronamiento del agarre helado que había mantenido al mundo durante decenas de miles de años. La Tierra cambiaba en pequeños incrementos, y cada cambio traía consecuencias que transformaban la Tierra, los mares y las vidas que dependían de ellos.
Comenzó con un calor tan sutil que podría haber pasado desapercibido. Los veranos se hicieron ligeramente más largos, y las nieves que antes permanecían hasta bien entrado el año comenzaron a derretirse más por completo. Los glaciares, esos inmensos ríos de hielo, sintieron la diferencia primero. Sus bordes se suavizaron. Agua de deshielo se filtraba por sus superficies, tallando canales que se hacían más anchos y profundos con cada estación que pasaba. Lo que antes era silencioso e inmóvil, comenzó ahora a moverse con un nuevo tipo de urgencia. Estas primeras aguas de deshielo cortaban la tierra como cuchillos. Ríos glaciares brotaban desde debajo del hielo, transportando limo y piedra en sus torrentes, remodelando valles y abriendo nuevos canales. Lagos se formaban donde el hielo bloqueaba su camino, solo para vaciarse en inundaciones catastróficas, cuando esas barreras heladas finalmente cedían. Cada inundación arrasaba la tierra con una fuerza imparable, dejando cicatrices que durarían siglos. A medida que los glaciares se retiraban, revelaban un terreno que no había visto la luz del sol en miles de años. Esta tierra virgen estaba al principio estéril, raspada por el peso aplastante del hielo. Pero la vida no tardaba en reclamarla. Musgos y líquenes se arrastraban primero, aferrándose a la roca expuesta. Luego llegaban las hierbas, hundiendo sus raíces en el suelo fresco transportado por los vientos. Lentamente, la tierra estéril se transformaba en nuevos ecosistemas, hilos verdes tejidos a través de las cicatrices grises del hielo en retirada. Los animales seguían. Manadas de bisontes y mamuts se movían hacia las llanuras recién descubiertas, pastando en el nuevo crecimiento. Depredadores los seguían, ocupando los mismos roles antiguos, pero ahora en un paisaje cambiante. Los humanos también avanzaban. Rastreados los ríos, cazaban en los bordes de los glaciares menguantes y entraban en regiones que habían estado sepultadas bajo hielo durante generaciones. Pero el retroceso de los glaciares no era constante. Hubo pausas, incluso retrocesos, periodos de calentamiento seguidos por retornos bruscos y repentinos del frío, momentos en los que el hielo avanzaba una vez más, reclamando el terreno que había perdido. Estos eran breves comparados con el largo curso de la edad de hielo, pero para las personas y los animales que los vivían, eran recordatorios de que el gran deshielo de la Tierra estaba lejos de ser simple. Una de las más dramáticas de estas reversiones ocurrió en lo que ahora llamamos el Joven Dryas, un repentino retorno a condiciones casi glaciares hace aproximadamente 12.000 años. Justo cuando el mundo parecía estar calentándose para siempre, el frío regresó con fuerza, deteniendo el retroceso de los glaciares y sumiendo gran parte del planeta en un último e inesperado congelamiento. Durante más de 1000 años, la llegada de la primavera se retrasó. Las praderas se marchitaron y la supervivencia volvió a ser una cuestión de resistencia. Y sin embargo, incluso ese último suspiro de la edad de hielo terminó por ceder. Cuando el frío finalmente aflojó su control para siempre, los glaciares retrocedieron más rápido que nunca. Los mares, alimentados por el deshielo de 1000 ríos, comenzaron a subir. Tierras desaparecieron bajo las olas. Los puentes terrestres que alguna vez llevaron a humanos y animales a través de los continentes fueron tragados por el océano. Beringia, la vasta tundra que había unido Asia con Norteamérica, se hundió bajo las aguas del estrecho de Bering. Doggerland, antaño un rico territorio de caza entre Gran Bretaña y Europa continental, fue sumergido por el ascendente Mar del Norte. A medida que el mundo se calentaba, los bosques comenzaron a avanzar hacia el norte, reemplazando las grandes praderas de la estepa del mamut. Los árboles se extendieron por Europa, Asia y Norteamérica, transformando llanuras abiertas en bosques sombríos. Muchas de las gigantescas criaturas de la edad de hielo, construidas para un mundo frío y sin límites, se vieron acorraladas por este paisaje cambiante. Algunas se adaptaron, muchas no. Para los humanos, esta transformación fue una oportunidad. A medida que los glaciares retrocedían y el clima se estabilizaba, descubrieron tierras ricas en ríos, suelos fértiles y nuevos recursos. Siguieron las aguas del deshielo, se asentaron cerca de lagos y valles tallados por el hielo y comenzaron el largo proceso de pasar de cazadores errantes a algo diferente, los primeros colonos de un mundo en calentamiento. Sin embargo, incluso mientras se adaptaban a esta nueva tierra, los glaciares permanecían como un recuerdo grabado en el paisaje. Sus valles se convirtieron en autopistas para los ríos. Sus depósitos de limo y piedra se transformaron en las bases de futuras tierras agrícolas. Su retirada marcó no solo el fin de una era de frío,
sino el inicio del mundo que vendría después. La edad de hielo no había terminado todavía, pero su fuerza estaba rota. Las murallas de hielo que una vez parecían eternas estaban desvaneciéndose y en su lugar emergían nuevos paisajes. Aún estaban por venir las últimas grandes inundaciones y, con ellas, la transformación final del planeta. A medida que los glaciares se debilitaban y el mundo se calentaba, el hielo no desapareció simplemente. Luchó por salir, derritiéndose a trompicones, a veces en silencio, a veces en estallidos catastróficos. Debajo y dentro de las láminas de hielo menguantes, el agua se acumulaba en vastos reservorios ocultos, retenida por paredes de masa helada que habían permanecido durante miles de años. Cuando esas paredes fallaban, la propia tierra parecía rugir. No eran inundaciones ordinarias, eran torrentes tan inmensos que reescribían la tierra en cuestión de días. En Norteamérica, uno de los mayores ejemplos yacía bajo la capa de hielo laurentino. Al derretirse, se formó un enorme cuerpo de agua conocido como lago glacial Agassiz, más grande que todos los grandes lagos juntos. Durante siglos, permaneció atrapado tras paredes de hielo y tierra. Pero el hielo no es permanente. Cuando sus barreras cedieron, el lago explotó hacia afuera en una inundación que habría sido más allá de todo lo que el ojo humano pudiera comprender fácilmente. El agua arrasó la tierra con fuerza imparable. Valles enteros se ahogaron en horas. Ríos que habían sido pequeños y serpenteantes se transformaron en torrentes rugientes de kilómetros de ancho. Estas inundaciones transportaban rocas gigantes tan fácilmente como ramitas, desgastando la tierra y tallando canales profundos en la roca madre. Vertieron sus aguas hacia los océanos, elevando los niveles del mar y, al hacerlo, alteraron el propio clima. Cada inundación era como una sacudida para el sistema del planeta, reconfigurando patrones de viento y redistribuyendo el calor a través del globo. Este no fue un evento aislado. En los bordes de los glaciares en fusión, otros lagos ocultos aguardaban. Algunos se liberaron en estallidos violentos, enviando muros de agua que se estrellaban sobre el paisaje. Otros se drenaron más lentamente, sus flujos formando nuevos ríos que todavía existen hoy. La garganta del río Columbia en el noroeste del Pacífico, por ejemplo, fue parcialmente moldeada por una serie de estas irrupciones glaciares, inundaciones tan masivas que atravesaron la tierra una y otra vez, dejando atrás un paisaje de acantilados y cañones, como si hubiera sido tallado por la mano de un gigante antiguo. En Europa, fuerzas similares estaban en juego. A medida que el hielo se retiraba, el agua de deshielo se acumulaba en cuencas, formando lagos que eventualmente se desbordaban, cambiando el curso de los ríos y abriendo nuevos caminos a través de la tierra. Incluso en Siberia, vastos lagos glaciares cubrían lo que hoy son llanuras secas. Sus aguas quedaban atrapadas por muros de hielo, hasta que también se rompían y se derramaban. Para los humanos que vivían en este mundo cambiante, estas inundaciones debieron ser tanto aterradoras como transformadoras. Campamentos y zonas de caza cercanas a las orillas de estos lagos podían ser arrasados en un instante. Valles que antes rebosaban de vida salvaje desaparecían bajo aguas torrenciales. Sin embargo, en su estela, estas inundaciones también dejaban atrás nuevos paisajes, llanuras fértiles y vías fluviales que se convertirían en arterias vitales para las generaciones futuras. Incluso los lagos que nunca reventaron desempeñaron un papel en el remodelado del planeta. Algunos permanecieron atrapados en la Tierra durante siglos, después de que los glaciares se retiraran, sus aguas acumulándose en las profundas cicatrices talladas por el hielo. Muchos de los grandes lagos que conocemos hoy, Superior, Michigan, Hurón, son los vestigios de ese tiempo, sus cuencas llenas de agua de deshielo cuando el último hielo desapareció. Estos lagos se convirtieron en algo más que simples características geológicas. Eran reservorios de vida, alimentando ríos y nutriendo las plantas y animales que reclamarían el mundo antes congelado. Pero no todos estos lagos fueron permanentes. Algunos fueron fantasmas de la edad de hielo, desapareciendo tan rápido como aparecían, sus aguas drenándose cuando el hielo que los retenía se iba. Otros se encogieron hasta formas menores, dejando sus enormes líneas costeras como recuerdos desvanecidos grabados en la tierra. Para la gente de la época, estos cambios debieron sentirse como si el mundo mismo estuviera cambiando bajo sus pies. Una generación podía crecer junto a un vasto lago, con orillas lejanas apenas visibles. La siguiente podía encontrar ese mismo lago desaparecido, reemplazado por pradera abierta, o por un nuevo río corriendo donde antes no había ninguno.
En la escala de la memoria humana, la Tierra estaba viva, cambiando de maneras que exigían adaptación constante. Estas inundaciones y lagos ocultos no eran solo finales, eran comienzos. Se llevaban los últimos vestigios del mundo glacial y esculpían los paisajes del presente. Crearon los valles fluviales donde un día surgirían futuras civilizaciones. Dejaron atrás llanuras fértiles enriquecidas con sedimentos de una era desaparecida. Y en su prisa y su silencio, marcaron las luchas finales de la edad de hielo mientras cedía ante una tierra más cálida y verde. Pero incluso mientras las aguas remodelaban la tierra, otra historia se estaba desarrollando. El destino de los gigantes que habían gobernado este mundo congelado durante tanto tiempo. La edad de hielo se estaba derritiendo. Y con ella, muchas de las criaturas que la habían definido pronto seguirían el mismo destino. A medida que los glaciares se retiraban y el mundo se calentaba, los grandes animales de la edad de hielo enfrentaron un desafío que no pudieron superar. Durante decenas de miles de años, mamuts, rinocerontes lanudos, perezosos gigantes y tigres dientes de sable habían dominado su mundo helado. Se habían adaptado perfectamente a una vida construida sobre vientos fríos y praderas interminables. Pero la edad de hielo estaba terminando, y con ella, la base misma de su supervivencia comenzó a desmoronarse. El primer golpe vino del cambio climático. A medida que las capas de hielo se derretían, la estepa del mamut, la vasta llanura seca que había sostenido rebaños de enormes herbívoros, comenzó a encogerse. En su lugar, los bosques avanzaban hacia el norte, sus árboles cerrándose sobre tierras que alguna vez fueron abiertas e infinitas. Para criaturas construidas para las llanuras, este nuevo mundo era asfixiante. Las hierbas que las habían alimentado desaparecían bajo copas de hojas, reemplazadas por plantas que apenas podían comer. Mamuts y rinocerontes lanudos solo podían avanzar hasta cierto punto antes de que el bosque les bloqueara el paso. Los bisontes esteparios y los caballos salvajes, antes capaces de recorrer continentes, vieron sus territorios fragmentados. Los depredadores que dependían de estas grandes manadas, lobos terribles, tigres dientes de sable y leones cavernarios, vieron disminuir su suministro de alimento. Poco a poco, la intrincada red de vida de la edad de hielo comenzó a deshacerse. Pero el clima no era la única fuerza que presionaba a estos gigantes. Al mismo tiempo, los humanos se estaban extendiendo por cada rincón de su mundo. Con herramientas perfeccionadas durante miles de años y el conocimiento transmitido de generación en generación, los cazadores se habían vuelto formidables. Una sola banda de humanos hábiles armados con lanzas podía abatir un mamut. Lo que antes había sido una hazaña rara y peligrosa se volvió más frecuente, especialmente a medida que las poblaciones crecían y los métodos de caza se volvían más sofisticados. Algunos investigadores sostienen que no fue solo la caza lo que condenó a los gigantes, sino la combinación de caza y clima cálido. Los grandes animales ya estaban bajo presión por la reducción de su hábitat y su alimento menguante. Cuando llegaron los humanos, empujaron el equilibrio más allá de su punto de ruptura. La evidencia está esparcida por toda la Tierra. En Siberia, mamuts congelados yacen enterrados en el permafrost, algunos con heridas que solo podrían haber sido causadas por armas humanas. En Norteamérica, los sitios de matanza de mamuts muestran señales claras de cacerías organizadas, con huesos fracturados para extraer tuétano y carne despojada por completo. No fueron incidentes aislados, formaban parte de un patrón más amplio, uno que se repitió allí donde humanos y megafauna se encontraron. Y sin embargo, incluso cuando muchos de estos gigantes desaparecieron, algunos se aferraron a la supervivencia. En una remota isla ártica llamada Wrangel, una pequeña población de mamuts sobrevivió durante miles de años después de que sus parientes desaparecieran del continente. Se redujeron en tamaño, convirtiéndose en versiones más pequeñas y débiles de sus antepasados, pero resistieron, aislados del resto del mundo por los mares en ascenso. Finalmente, incluso ellos desaparecieron, pero su larga supervivencia permanece como un eco final de una era extinta. La extinción no fue rápida, ocurrió en oleadas, comenzando en algunas regiones mientras los gigantes todavía vagaban en otras. En Australia, muchas de las grandes bestias marsupiales habían desaparecido mucho antes de que las capas de hielo del norte empezaran siquiera a derretirse. En las Américas, los mamuts y los tigres dientes de sable resistieron hasta que el mundo en calentamiento y la expansión humana llegaron a un punto crítico. Para cuando la edad de hielo finalmente cedió al clima actual, las grandes manadas se habían reducido a nada, dejando atrás solo huesos y silencio.
Este invierno de extinción remodeló la Tierra, tanto como lo hicieron los glaciares derretidos. Con la pérdida de los gigantes, ecosistemas enteros cambiaron. Las praderas que antes se mantenían abiertas por las manadas de mamuts y bisontes dieron paso con mayor rapidez a los bosques. Los depredadores que habían dependido de presas grandes desaparecieron o se adaptaron a objetivos más pequeños. Y los humanos, al ya no compartir la tierra con bestias colosales, se encontraron en un mundo más silencioso y vacío. Aún así, quedan rastros de aquella era salvaje. El buey almizclero sobrevive en la tundra ártica, un fragmento vivo de la estepa. Los bisontes todavía vagan en manadas más pequeñas, descendientes de aquellos que resistieron cuando tantos otros fracasaron. Incluso los elefantes de hoy llevan ecos de los mamuts en su sangre. Pero los gigantes que una vez definieron la edad de hielo existen ahora solo en restos congelados, fósiles dispersos y en el tenue recuerdo de lo que alguna vez fue la Tierra. Su desaparición no fue el final de la historia, sino el comienzo de otra nueva. Con los glaciares desaparecidos y las grandes bestias desvaneciéndose, el mundo volvió a cambiar, preparando el escenario para el surgimiento de un planeta que se parecía cada vez más al que ahora llamamos hogar. Cuando los últimos grandes animales desaparecieron y los glaciares se retiraron por última vez, el mundo comenzó a transformarse de formas que habrían sido irreconocibles para quienes habían vivido en el apogeo de la edad de hielo. Lo que antes había sido un planeta helado y azotado por vientos, de hielo y polvo, comenzó a suavizarse. Los bordes afilados tallados por los glaciares dieron paso a formas más suaves. Los ríos crecieron, los bosques avanzaron, y la Tierra inició una lenta transformación del blanco al verde. El calentamiento no fue repentino, pero sus efectos estaban en todas partes. Vastas láminas de hielo que habían dominado los continentes del norte durante decenas de miles de años se encogieron hacia los polos. En su ausencia se abrieron valles, se extendieron llanuras, y las cicatrices dejadas por los glaciares en retirada se llenaron de agua de deshielo. Estos nuevos lagos se convirtieron en anclas para la vida, sus orillas pobladas por los primeros brotes verdes de plantas reclamando la tierra. Las hierbas que antes se extendían sin fin por la estepa del mamut comenzaron a dar paso a los bosques. Primero llegaron los abedules y pinos, pioneros resistentes capaces de crecer en suelos pobres y condiciones frías. Después, llegaron los robles, olmos y otros árboles de hoja ancha, extendiéndose hacia el norte a medida que el clima se estabilizaba. En unos pocos miles de años, regiones que antes habían sido llanuras sin árboles se transformaron en densos bosques. El horizonte abierto de la edad de hielo fue reemplazado por un dosel verde. Con los bosques llegaron nuevos animales. Los ciervos entraron en las tierras ahora sombreadas, seguidos por jabalíes y otros herbívoros menores que prosperaban entre los árboles. Los lobos, antes cazadores de grandes manadas, se adaptaron al bosque, volviéndose más sigilosos y especializados. Incluso los humanos cambiaron con la tierra. Ya no seguían las vastas migraciones de mamuts o bisontes. Aprendieron a cazar criaturas más esquivas del bosque, fabricando arcos y flechas para disparar a distancia y creando herramientas adecuadas no para la estepa, sino para el mundo sombreado bajo las hojas. Los ríos nacidos del deshielo transportaban nutrientes a las tierras, convirtiendo muchas de estas regiones en corredores fértiles de vida. Los peces llenaron los arroyos y las aves anidaron en las orillas. Se formaron humedales en las depresiones dejadas por los glaciares, atrayendo una explosión de vida. Donde antes había habido un paisaje de escasez, ahora había abundancia. Incluso los océanos cambiaron. A medida que los glaciares devolvían su agua al mar, las líneas costeras retrocedían hacia adentro. Las llanuras costeras desaparecían bajo las olas, pero en su lugar se formaban nuevas bahías y estuarios rebosantes de vida marina. Donde el mar se encontraba con la tierra, los humanos hallaron algunos de sus terrenos de caza más ricos, recolectando mariscos y peces a lo largo de las costas y adaptándose una vez más a un mundo cambiante. Pero esta transformación no fue solo física, también remodeló el ritmo mismo de la vida. La edad de hielo había sido un mundo de extremos, con inviernos interminables y breves veranos frenéticos. Ahora, a medida que el clima se calentaba, las estaciones se equilibraron. La primavera se alargó. Los veranos se hicieron más templados, los inviernos más suaves. El mundo no era menos exigente, pero su ritmo era más suave y sus oportunidades más amplias. Este cambio abrió la puerta a algo completamente nuevo. Por primera vez, los humanos comenzaron a quedarse en un lugar durante periodos más largos. Recolectaron plantas,
cazaron presas menores y aprendieron a leer los ciclos del entorno cambiante. Lentamente, con cautela, comenzaron a modelar la tierra, despejando parches de bosque, esparciendo semillas y colocando las primeras piedras de un futuro en el que ya no solo seguirían lo que la naturaleza les daba, sino que empezarían a moldearla ellos mismos. El renacimiento del planeta no fue simplemente el final de la edad de hielo, fue la base del mundo que conocemos, los bosques que se extendieron por Europa y Asia, las praderas que permanecieron en Norteamérica, los ríos crecidos y los nuevos lagos. Todos se convirtieron en el telón de fondo para el surgimiento de la sociedad humana. De estos paisajes verdes surgirían las primeras granjas, las primeras aldeas y, eventualmente, las primeras ciudades. Sin embargo, incluso en esta tierra más verde, persistían los recordatorios de la edad de hielo. Los grandes lagos tallados por glaciares todavía salpicaban los continentes. El viento todavía transportaba polvo desde los lugares donde el hielo había triturado la roca hasta convertirla en polvo. En el extremo norte, la tundra y el hielo todavía se aferraban a los bordes del mundo, un eco pálido de la era que había pasado. El planeta no simplemente se recuperó de la edad de hielo, fue rehecho por ella. Cada valle y río, cada llanura fértil, cada bosque que se extendió tras la retirada de los glaciares, fue un legado de esa era congelada. De las cicatrices del hielo surgió un mundo listo para algo nuevo, y la humanidad, ya no solo una especie de cazadores en la estepa, estaba a punto de dar su siguiente paso adelante. Pero incluso cuando el verde se extendió sobre la tierra, la memoria de la edad de hielo no se desvaneció. Sus marcas quedaron escritas profundamente en las piedras y en los suelos de la tierra, esperando a quienes algún día aprenderían a leerlas. Incluso después de que los últimos grandes glaciares se retiraran y el mundo se volviera verde, la edad de hielo nunca desapareció del todo. Sus huellas permanecen a nuestro alrededor, grabadas en la superficie de la tierra y escondidas en lo profundo de sus capas. Cada valle tallado por el hielo, cada roca errante varada lejos de su lugar de origen, y cada banda de sedimento encerrada en piedra, son un recordatorio silencioso de un mundo que una vez yacía congelado bajo un cielo interminable de nieve y viento. Las huellas más llamativas son las propias formas del paisaje. A lo largo de Norteamérica y Europa, los valles en forma de U llevan la firma inconfundible de los glaciares. A diferencia de los ríos, que excavan canales estrechos con caminos sinuosos, el hielo arrasa con todo a su paso, dejando atrás valles amplios y profundos con paredes abruptas y fondos planos. Estos paisajes son las sombras de las antiguas capas de hielo, silenciosas pero pruebas irrefutables de su lento y demoledor poder. Dispersas por las llanuras, las rocas solitarias cuentan otra parte de la historia. Estas rocas erráticas glaciares, algunas tan grandes como casas, fueron transportadas durante cientos de millas dentro del hielo y dejadas atrás cuando los glaciares se derritieron. Reposan donde ninguna montaña podría haberlas formado, erguidas como monumentos a viajes que terminaron miles de años antes de que se construyeran las primeras ciudades humanas. Los lagos también son reliquias del pasado helado. Los grandes lagos, los Finger Lakes y muchos otros más pequeños en todo el hemisferio norte fueron tallados por el peso de los glaciares. Cuando el hielo se retiró, estas profundas cicatrices se llenaron de agua de deshielo, convirtiéndose en los gigantes de agua dulce que conocemos hoy. Cada ondulación de sus superficies es un remanente de una era en la que el mundo estaba bloqueado en hielo. Pero los susurros más delicados de la edad de hielo están ocultos en lugares que no podemos ver. Debajo de Groenlandia y la Antártida, capas antiguas de hielo retienen burbujas de aire atrapadas durante cientos de miles de años. Los científicos perforan profundamente estos archivos congelados, recuperando núcleos que se leen como las páginas de un libro de historia. Cada capa conserva un momento en el tiempo, registrando la atmósfera, la temperatura e incluso el polvo transportado por vientos desaparecidos hace mucho. De estos registros congelados, hemos aprendido cómo comenzó la edad de hielo, cómo respiraba en ciclos de frío y calor, y cómo finalmente aflojó su dominio. En las rocas bajo nuestros pies hay otras huellas. Los loes, vastos depósitos de polvo arrastrado por el viento durante la edad de hielo, se extienden por China, Europa y Norteamérica. Estas capas de suelo fino y pálido fueron transportadas por los vientos glaciares y depositadas en mantos gruesos que aún alimentan los campos agrícolas actuales. Cada cosecha que crece en estos suelos es un legado silencioso de los glaciares que una vez dejaron la tierra desnuda. Incluso los huesos de la edad de hielo permanecen,
extraídos del suelo helado y de profundas cuevas, donde han dormido durante milenios. Mamuts, perfectamente conservados, con su pelo aún intacto, emergen del permafrost siberiano. En Norteamérica, los huesos de mastodontes y perezosos gigantes yacen enterrados bajo turberas. En Europa, los cráneos de leones cavernarios y lobos gigantes descansan en cavernas que alguna vez estuvieron iluminadas por los fuegos de los primeros humanos. Estos restos no son solo fósiles, son conexiones directas a un mundo donde el frío y la supervivencia lo moldeaban todo. Las historias escritas en piedra y hielo no son solo sobre el pasado, son un recordatorio de lo profundamente que la edad de hielo modeló el mundo en que vivimos hoy. Los suelos fértiles, los valles de los ríos, las líneas costeras. Todo esto fue esculpido en aquella era congelada. Incluso la distribución de plantas y animales a través de los continentes se puso en marcha con el lento avance y retroceso de los glaciares. Caminar por estos lugares, hoy, es pararse en la huella de ese mundo desaparecido. Un excursionista recorriendo el borde de un valle glaciar. Un agricultor arando el rico polvo de un antiguo llano de loess. O un científico sosteniendo un fragmento de colmillo de mamut. Todos ellos están tocando la misma historia. Una historia escrita no en palabras, sino en piedra, agua y hueso. Sin embargo, estas huellas no son solo recordatorios silenciosos de lo que alguna vez fue. Son pistas, piezas de un rompecabezas que aún estamos armando. Cada valle cartografiado, cada núcleo de hielo perforado y cada fósil descubierto profundiza nuestro entendimiento no solo de la edad de hielo, sino de las fuerzas que todavía dan forma a nuestro planeta hoy. Y al seguir esos susurros a través de la piedra y el hielo, descubrimos que el pasado no se ha ido. Vive bajo nuestros pies, escondido en los paisajes que vemos todos los días. La edad de hielo puede haber terminado hace miles de años, pero sus huellas siguen en todas partes. Cada vez que miramos un mapa, cada vez que salimos y vemos la forma de un valle, el curso de un río o el contorno de una línea costera, estamos mirando el legado de ese pasado congelado. El mundo en el que vivimos no está separado de la edad de hielo. Es el mundo que la edad de hielo dejó atrás. Los ecos más evidentes están en la propia Tierra. Los grandes lagos, tallados por el peso demoledor de los glaciares, todavía contienen una quinta parte del agua dulce del planeta. Las suaves colinas de Nueva Inglaterra y las llanuras del norte de Europa están cubiertas de sedimentos glaciares. Sus suelos son fértiles gracias al polvo y la roca que quedó al retirarse el hielo. Incluso los cursos sinuosos de muchos ríos modernos fueron trazados por los torrentes de agua de deshielo que brotaron al final de la edad de hielo. En el lejano norte, la edad de hielo no es solo historia, sigue presente. La tundra de Siberia, Alaska y el norte de Canadá permanece congelada la mayor parte del año. Su permafrost guarda los restos de un mundo que una vez existió. En ese suelo helado, aún emergen huesos de mamuts junto con rastros de plantas e incluso bacterias que han dormido desde los días más fríos del Pleistoceno. Nuestra atmósfera también conserva las huellas de la edad de hielo. Los niveles de dióxido de carbono y los ritmos del clima terrestre fueron moldeados en parte por esos ciclos helados. Los patrones de corrientes oceánicas y de viento, los mismos sistemas que transportan tormentas y lluvias por todo el planeta, fueron influenciados por la manera en que los glaciares esculpieron los continentes y desplazaron el peso de la corteza terrestre. Incluso hoy, el planeta sigue reajustándose tras la inmensa carga de hielo que una vez lo presionó hacia abajo. La Tierra se eleva milímetro a milímetro en un lento rebote que comenzó hace miles de años y aún no termina. El legado de la edad de hielo también está escrito en la vida de los animales. Los bisontes todavía recorren las llanuras de Norteamérica, descendientes de manadas que pastaron junto a los mamuts. Los bueyes almizcleros, peludos e implacables, permanecen en la tundra ártica, sin cambios desde sus ancestros de la edad de hielo. Los renos y caribúes que migran cada año por el norte siguen rutas marcadas no solo por el instinto, sino por una memoria más antigua que la historia humana, una memoria enraizada en la era del hielo y del viento. Incluso dentro de nosotros permanecen los ecos. Las migraciones de nuestros antepasados fueron guiadas por el mundo de la edad de hielo. Los humanos cruzaron puentes de tierra expuestos por los mares bajos, siguieron a las manadas a través del mamut steppe y aprendieron a sobrevivir en fríos que habrían matado a los desprevenidos. Las habilidades forjadas en ese tiempo, el fuego, las herramientas, la cooperación, no desaparecieron con el deshielo. Se convirtieron en los cimientos de todo lo que vino después.
en los paisajes que cultivamos, en las raíces de nuestros ríos y en la forma de nuestras costas, en los animales que aún caminan por la tundra y en los huesos enterrados bajo nuestros pies. La edad de hielo nunca está lejos. Moldeó la Tierra y, en muchos sentidos, nos moldeó a nosotros. Pero quizá el eco más impactante sea este. La edad de hielo nos recuerda lo rápido que el mundo puede cambiar. Ecosistemas enteros aparecieron y desaparecieron. Los mares subieron y bajaron. Gigantes caminaron por la tierra y se desvanecieron para siempre. Y a través de todo, la vida se adaptó. Sobrevivió. Encontró nuevos caminos hacia adelante. El mundo helado puede haberse ido, pero su historia no ha terminado. Continúa en el suelo bajo nuestros pies, en los fósiles que desenterramos y en los paisajes que se extienden a nuestro alrededor. La edad de hielo no es solo un capítulo del pasado, es el prólogo del presente. Y al volver de estos ecos hacia el mundo que conocemos hoy, podemos finalmente retroceder y observar toda la extensión de esa era congelada, desde su primer frío creciente hasta sus últimos vestigios persistentes. Si pudieras regresar ahora a la edad de hielo, paso a paso, atravesando los bosques y ríos del presente hasta ese mundo helado, lo primero que notarías sería el silencio. El viento aún se movería y la nieve aún caería, pero habría una quietud profunda bajo todo ello, la clase de calma que solo llega cuando el tiempo mismo parece extenderse más de lo que puedes imaginar. Verías el horizonte abrirse en vastas llanuras, donde el cielo se siente más grande que la tierra bajo él. Observarías manadas de mamuts moviéndose lentamente por la estepa, su aliento elevándose en nubes contra el aire pálido. A lo lejos, los bisontes pastarían en líneas que parecerían no acabar nunca. Y mucho más allá de ellos, las siluetas difusas de los depredadores seguirían, silenciosas y pacientes. El frío mordería tu piel, pero el mundo mismo se sentiría vivo de una manera difícil de encontrar hoy. Un mundo de escala pura y sin filtrar. Tal vez te detendrías al borde de un glaciar, su pared elevándose como un acantilado helado, el hielo azul brillando donde la luz del sol lo toca. El agua se deslizaría por su superficie en delgados hilos, el inicio de ríos que algún día tallarían su camino a través de continentes enteros. El sonido sería bajo y constante, un recordatorio de que incluso las paredes de hielo más imponentes nunca están verdaderamente quietas. Respiran, se desplazan y eventualmente ceden. Y luego, si te alejaras del hielo y caminaras hacia la tierra, encontrarías huellas de vida humana. Un pequeño círculo de chozas construidas con hueso y piel, humo elevándose de un fuego en el centro. Verías huellas en la nieve, herramientas dispuestas para afilar y cazadores regresando del horizonte, sus rostros marcados por el viento y el sol. Estas personas mirarían la misma tierra congelada, no con asombro, sino con familiaridad. Para ellos, no era un pasado distante, era su hogar. Caminar por este mundo sería ver la tierra en una de sus formas más puras, sin ciudades, sin caminos, sin muros. Solo el trabajo lento y paciente de la naturaleza, tallando y modelando todo durante milenios. La edad de hielo no fue una prisión congelada. Fue una maestra, una escultora y, en su propia forma, un comienzo. Y aunque ya no existe, su presencia nunca se ha ido del todo. Permanece en los valles y lagos tallados por sus glaciares, en el suelo que alimenta nuestras cosechas, en los animales que aún vagan por los bordes más fríos del planeta. Vive en nuestra propia historia, en los fuegos que encendieron nuestros antepasados y en las herramientas que llevaron a través de la nieve infinita. Si te paras afuera en una noche de invierno, cuando el aire es cortante y el mundo está quieto, casi puedes sentirlo. Una memoria que no es tuya. Escrito en las piedras bajo tus pies, llevado por el viento, susurrado por el peso silencioso del tiempo mismo. La edad de hielo no es solo algo que dejamos atrás, es algo que dio forma al suelo que pisamos y a las vidas que vivimos. Su historia está escrita en el mundo, y si escuchas con suficiente atención, todavía está allí, tenue pero constante, como huellas en la nieve antigua. Y así, al dejar atrás este mundo helado, lo llevamos con nosotros. Cada glaciar, cada manada, cada campamento vulnerable de nuestros antepasados ha conducido a este momento. La edad de hielo se ha ido, pero su historia permanece grabada en la tierra y en nosotros. Cuando miras la tierra, los ríos, las colinas, la tranquila extensión del cielo, estás viendo su legado. Cuando sientes el frío del viento invernal, estás tocando algo antiguo, un eco tenue de un mundo donde la supervivencia era el único lenguaje y la nieve nunca dejaba de caer.
Ahora caminamos en una era diferente, una de calor y cambio, pero estamos moldeados por la que vino antes. Y quizá, al saber eso, podamos ver mejor nuestro lugar en la historia, no como algo separado de ella, sino como su continuación. La edad de hielo nunca termina del todo. Permanece en la piedra, en el agua, en la memoria y en el silencio. Si te detienes el tiempo suficiente para escuchar, aún está allí, esperando.